Esta es la primera parte del video, la segunda la subiré en unos días pues la respuesta quedó bastante larga. Disfruten. Esto no puede quedar más claro, estás sesgado con tu odio a las independencias porque eres un hispanista que todavía llora un suceso de hace 200 años y que aún culpa a personajes históricos de los sucesos que actualmente ocurren, pero por supuesto no dudarías en quejarte del indigenista que culpa al Imperio Español por las desgracias de la actualidad. No hay diferencia entre tú y ningún indigenista radical que llore la conquista de hace 500 años. Los hispanistas radicales y los indigenistas radicales son la misma cosa, resentidos que usan al indígena cuando les conviene para sus propósitos absurdos, y se quejan de sucesos de hace siglos para culpar los procesos de hoy en día, que fácilmente se pueden explicar con procesos recientes. Pero bueno, me has llamado deshonesto, mentiroso, me has llamado hasta diminuto, sobre todo me has llamado tergiversador de la historia, pero con la cantidad de errores y manipulaciones que has hecho en tu video, demuestras que eres tú quien arropado de una tremenda deshonestidad te has propuesto y has logrado hacer una de las obras más patéticas en tu canal de YouTube. Espero que este video y el que sigue sirva para desmontar el fraude que eres y que se demuestre a los ojos de quienes no tienen un sesgo radical la forma tan brutal que tienes de interpretar la historia haciendo comparaciones totalmente injustas y descontextualizadas entre dos personajes históricos que no tienen nada que ver, usando fuentes completamente sesgadas, utilizando videos de historiadores vilmente cortados, creando leyenda rosa de personajes como Isabel la Católica al decir que no hicieron algo cuando literalmente lo hicieron, y aquí presentaré las fuentes. Pero sobre todo lo que haces es demostrar una hipocresía una y otra vez durante todo el video. Sin nada más que decir, vamos con las respuestas. No, eres un canal bolivariano más de tergiversación histórica, no un canal que coloca la verdad y la honestidad sobre cualquier otra cosa, ni parte de una minoría que entiende de historia y no se deja llevar por su ideología. Si este canal de tergiversación histórica tuvo que desmentir varios fallos y errores que tú mismo has admitido e incluso desmontó a un historiador que utilizaste para desacreditar mi canal, ¿qué quedará para ti que te haces llamar antifraude? Me parece importante responderle porque su aparente mensaje moderado y bien documentado ha calado incluso dentro de ciertos hispanistas, a los que seduce con estas cualidades para luego inocularles bolivarianismo en pequeñas dosis. Yo sé que los hispanistas radicales están locos, pero al menos puedes seleccionar mejor tus palabras para no hacer notar tanto tu trauma conspiranoico. Inocular, sí. Yo trato de inocular bolivarianismo en las venas de los hispanistas para ganar adeptos y destruir por dentro el hispanismo y hacerle un favor a los anglosajones. ¡Viva el rey Carlos III! ¡Viva la orden masónica bolivariana! ¡Destruiremos a España! ¡Venceremos! Hazme caso, algún día terminarán como la ideología más ridiculizada por la cantidad de locuras que dicen, y lo siento mucho por los hispanistas que sí son moderados. A ver, yo incluso he dicho que estoy de acuerdo con que un peruano, un pastuso e incluso un español odie a Bolívar. El venezolano que lo quiera también. Lo que no estoy de acuerdo es que se inventen que fue un mal general militar o que jamás propuso la libertad de todos los esclavos como tú lo has hecho. Eso ya es leyenda negra y se sale de cualquier honestidad histórica que yo pueda aceptar como bolivariano, como divulgador o incluso como ser humano. El video de hispanismo antes y después no es para que alaben a Bolívar, como lo hacían Unamuno o Piñar, sino para demostrar cómo no es necesario crear una leyenda negra del personaje y ya. Tranquilo, te juro que no quiero inocular bolivarianismo radical al hispanismo. Es más, en mi canal poco más voy a hablar de Bolívar en comparación a otros temas, pues el tema principal de mi canal jamás plantea hacerlo específicamente de Bolívar, incluso siendo bolivariano. Brigada, tú vas a mencionar más a Bolívar de lo que yo lo haré en mi vida, porque tu objetivo se basa más en él de lo que se basa el mío en él, y eso es mucho decir. No, no tiene absolutamente nada que ver con la basura de análisis que hiciste en tu vídeo. Si ves mi serie de creadores antihispanistas, comprobarás que aquellos que habéis criticado el hispanismo por razón de los libertadores sois una minoría. Una minoría a la cual le tuviste que hacer 10 videos con el de menor duración siendo de 35 minutos. Podría ser una temporada completa de una serie de Netflix con esa cantidad de tiempo. No te hagas como si fuéramos una minoría cuando la verdadera minoría son los hispanistas. Y esto hasta tú mismo lo has admitido. Mi basura de análisis se comprueba con tan solo ver la cantidad de videos que has tenido que hacer de nosotros. ¿Qué quieres que te diga? Y ojo, tan estúpida es la leyenda rosa bolivariana como la del Imperio Español, con la diferencia de que la del Imperio Español no está instaurada en ninguna cultura. Brigada, tú eres la leyenda rosa del Imperio Español. Tú eres el que dice que Isabel la Católica no esclavizó a mujeres y niños por razones religiosas. Tú eres quien dice que se vivía mejor en los tiempos virreinales comparativamente con solo comparar los salarios de algunos trabajadores de algunas partes del mundo. Tú eres quien dice que Bolívar fue un genocida por haber matado a no más de 12.000 españoles
y probablemente ni habrá matado a la mitad de eso, pero la conquista no lo fue, habiendo causado un declive del 30% en la población originaria de todo un continente según las estimaciones más bajas. Y en este aspecto del uso del término genocidio hablaremos en unos minutos, pues mi postura ha cambiado bastante desde que subí este video. Tú eres el que utiliza a la Constitución de Cádiz como excusa de una constitución liberal cuando ni el rey quería esa constitución, ni duró prácticamente nada vigente. Tú eres el que defiende a un hispanista que llama al genocidio de un país hispano simplemente porque apoya tu ideología. Tú eres el que apoya a los canales de menores de edad que ni saben cómo buscar una fuente fiable. ¿Qué más quieres que te diga? Tú eres la leyenda rosa hispana. Sino que vende su canal como imparcial, serio, objetivo y sin ideologizaciones. Una minoría que entiende de historia y no se deja llevar por pasiones ideológicas. Por supuesto, colocando la verdad y la honestidad sobre cualquier otra cosa. Que alguien le explique a Brigada la diferencia entre no dejarse llevar por pasiones ideológicas al hablar de historia y tener una ideología. Él, por supuesto, hace las dos indistintamente, por eso no se daría cuenta. No me sorprende que el genio de Brigada confunda imparcialidad con honestidad y con aversión ideológica, cuando son tres definiciones completamente diferentes. Pero por supuesto no puedo esperar más de Brigada. Por su definición, ser imparcial es no tomar partido en nada. El momento en el cual te llamas hispanista o asumes cualquier ideología, dejas de ser imparcial. Y no hay nada de malo con esto. Puedes ser honesto y parcial a la vez. Al final, un hispanista es alguien que escogió el partido por el hispanismo, es decir, alguien parcializado, y puede ser honesto siempre y cuando lo que esté diciendo sea verdad de acuerdo a su realidad. Y si se llega a dar cuenta que se equivocó con algo, asumir y aceptar su error. La honestidad no está exenta de equivocaciones. Si yo creo, por otra parte, que el bolivarianismo es lo más acorde a la realidad y lo mejor para mi nación, y no oculto ni miento sobre temas históricos o que se puedan comprobar con hechos, esto no me hace ser deshonesto necesariamente, pero sí me hace ser parcial. Por ejemplo, si crees que el comunismo como sistema no sirve y así lo afirmas, estarías siendo parcial tomando partido en contra del comunismo, pero también siendo honesto con lo que crees que es la verdad y lo mejor para tu nación. Por esta razón, yo jamás he dicho que soy un canal imparcial, porque en ningún momento yo me he asumido como tal ni tiene sentido para mí asumirme como tal. Así que te repito, te inventaste todo eso y todavía tratas de defenderte confundiendo la honestidad con la imparcialidad. Como ya dije, la imparcialidad en nuestros canales únicamente puede estar dada bajo los hechos históricos, bajo hechos objetivos y comprobables. Aquí es donde la honestidad y la imparcialidad sí emergen en el mismo sitio. Pero vuelvo a repetir, yo jamás me vendí como imparcial porque literalmente desde el día 1 acepté tener parcialidad por temas políticos y sociales. Ni mucho menos he dicho que soy un canal imparcial, solo dije que ponía la honestidad por encima de todo, lo cual, como ya expliqué, no me contradice. Por otra parte, sí acepto un error, y es que dar un juicio de valor sí incluye decir, por ejemplo, que Bolívar fue un buen general militar o que Colón fue un gran navegante. Estos son juicios de valores que he hecho y a veces son necesarios hacerlos cuando hablamos de historia. Lo incorrecto es hacer juicios de valores éticos o morales, que era a lo que yo me refería, e igual acepté que incluso en este sentido puedo equivocarme. Así que sí, yo me vendí como un canal que pone la honestidad por encima de todo, pero también como un canal que puede tener errores y que no soy perfecto. Esto lo dije en el mismo video, a diferencia de ti, que tienes un montón de videos mencionando que eres el canal dedicado a desmontar los fraudes instaurados en nuestra cultura, cual Mesías de YouTube, y ni siquiera mencionas en esas introducciones que por supuesto te puedes equivocar. Entre lo que yo hago y lo que tú haces hay un gran trecho. Increíble. Sostengo que él no dice que es abiertamente bolivariano y me responde que tengo que analizar su canal para ver que es evidente. Si tengo que analizar tu canal para comprobarlo es porque no lo has dicho abiertamente. ¿Sabes lo que significa decirlo abiertamente, verdad? Es precisamente en tus vídeos de historia donde he visto una tremenda y total falta de imparcialidad. Y tú mismo admites que tomas partido en tus vídeos sobre historia de Bolívar. ¿Qué más quieres? Nuevamente te inventas todo con la deshonestidad que te caracteriza. En ningún momento he afirmado haber dicho abiertamente que soy bolivariano. Mi crítica es precisamente que no vi necesario haberlo hecho abiertamente porque tengo videos que expresan justamente eso. Y por esa razón, en ese mismo video que estás respondiendo dije y acepté abiertamente que soy bolivariano sin ningún problema, para probar que no lo he hecho abiertamente, no porque lo quiero ocultar o porque trato de negarlo. Si tomo partido por Bolívar en algunas cosas como mantener sus estatuas como un personaje histórico importante de mi país en ciertas áreas, no significa que no pueda aceptar cosas negativas de este personaje.
Para mí, ser bolivariano es estudiar la historia de este personaje y tomar tanto lo positivo como lo negativo para comprender el pasado y por lo tanto la memoria histórica de mi país, y tomar de ejemplo sus aciertos y equivocaciones para lo que pueda servir en el presente. Decir que era un excelente militar no es tomar partido de manera sesgada, sino basarse en evidencia. De ser así, tú también tomas partido por todo lo que tiene que ver con el Imperio Español, pero claro, ahí tú sí eres honesto, porque la historia de leyenda rosista que tú impartes sí es honestidad. Si te vas a quejar porque soy bolivariano y eso es tomar partido y ser parcial de una manera errónea, pero tú eres abiertamente hispanista, hay una clara hipocresía. De nuevo, todo lo que mencionas en contra mía es una hipocresía tras otra. Y no me vengas a decir que ustedes no utilizan a personajes históricos y lo alaban, porque lo hacen. Vuelvo a repetir, no soy imparcial y nunca afirmé ser imparcial. Tu crítica, además de estar basada en algo que jamás he dicho o sugerido, está también basada en ignorar completamente estas tres definiciones. La palabra que realmente estás buscando es sesgo o sesgado, y más sesgado que tú con tu hispanismo radical no hay. De hecho, en el vídeo que publiqué sobre ti, solo tuve espacio para comentar la tercera parte de los fragmentos que había seleccionado. Podría estar horas hablando de las mentiras que dices y de lo parcial que eres. Brigada, yo también podría estar horas y podría llegar a un día completo de videos si me diera el tiempo para desmentir las ridiculeces que has dicho en muchos de tus videos. De hecho, podría estar horas desmintiendo varios fragmentos de tu serie contra antihispanistas. De hecho, antes de que tú hicieras mi video en esa serie, ya yo tenía un guión casi completo de tu video El drama de las independencias, del cual solo saqué el fragmento más infame que encontré de Simón Bolívar, y lo coloqué en mi último video. No creas ni por un segundo que el resto de tus videos no están plagados de mentiras y absurdeces del mismo nivel. Y ni hablar de tu página de imágenes y memes, las cuales tienen errores tan graves que parecen hechos por los mismos menores de edad que tú apoyas. Varios de esos memes sí los voy a desmontar en un próximo video a futuro, porque esos sí están rodando por internet constantemente y me interesa. Le preocupa mucho que haya una minoría que esté creando una imagen supuestamente demasiado negativa de Bolívar, pero no muestra preocupación porque en su país, Venezuela, se haya creado una imagen ultrarrosista de Bolívar que le enseñan a los niños desde el colegio. Los radicales somos los que combatimos esa imagen ultrarrosista bolivariana, claro que sí. No entiendo cómo puedes seguir con la misma hipocresía. Te recuerdo que llevas más de 10 años haciendo contenido pro-hispanista y más de 4 haciendo videos con decenas de videos específicamente sobre el hispanismo. Yo videos donde el tema principal incluya a Bolívar solo tengo 2 y no llevo ni 2 años haciendo contenido. Tú me superas más de 5 veces. Pero ni te has dignado hasta el día de hoy de hacer una crítica en un video específico a la leyenda rosa del hispanismo. Pero es que incluso defiendes a uno de los mayores leyendarrosistas que existe en la plataforma de TikTok y ahora YouTube, Alberto. A ese sí no lo vas a criticar, eres un hipócrita, brigada. A ti no te interesa destruir la leyenda rosa, sino dejar mal a Bolívar y dejar bien al Imperio Español y a España. Porque para ti, la historia que yo cuento es leyenda rosa, pero la historia que Omar cuenta no es leyenda rosa bolivariana. Vayan por favor a ver mi respuesta a Omar y díganme si su vídeo no es un esperpento de principio a fin cargado de puros datos falsos. Le tengo que hacer caso a un video donde mencionas que una ley de las leyes de Indias es una recomendación. Ahora las leyes pueden ser recomendaciones. ¿Te imaginas alguna ley en alguna constitución que diga recomendamos no matar a nadie? De locos. Las leyes son todas o autorizaciones o prohibiciones, o como máximo prohibiciones para algunas personas y para otras no. Procures en medida de lo posible es una prohibición dirigida a quien se pueda cumplir, no una recomendación para quien la quiera seguir. Las leyes de Indias no estaban hechas para que los ciudadanos las leyeran y dijeran «Hey, aquí dice procures en medida de lo posible, no me apetece cumplir esa ley y no hay castigo, así que me casaré con un afrodescendiente, pero gracias por la recomendación». Ridículo. Las leyes estaban hechas para que los corregidores y gobernadores impidieran en algunos casos casarse con afrodescendientes, lo cual habrá sido una prohibición para algunos y para otros no. Le tengo que hacer caso a un video que afirma que no existían prohibiciones de casamiento entre blancos y pardos porque únicamente se prohibió a quienes no tuvieran la autorización de sus padres. El video donde mencionas que la Real Cédula de 1805 no prohíbe ningún tipo de casamiento cuando efectivamente se prohíbe sin la autorización de los padres, lo cual es literalmente una prohibición para quienes no tengan la autorización. Y encima de todo es que te atreves a decir que no estaba mal visto el casamiento entre blancos y negros cuando la misma Real Cédula estipula
Los matrimonios que personas blancas pretendan contraer con las castas de negros y mulatos que desciendan de forma más o menos remota de esclavos no deberían ser autorizados por la mácula que producen a la familia. No, hombre, se ve bastante claro que tenían una opinión hermosísimamente positiva. Además, le tengo que hacer caso a un video donde mencionas que Omar se está inventando el sistema de castas a la española, siendo un debate que todavía se da entre muchísimos historiadores. Ojo, yo ni afirmo ni niego el tema de las castas, pues para mí es una discusión estéril, pues depende de cómo defina cada quien lo que es un sistema de castas. Y cuando las discusiones se basan en la definición y no en los hechos, me parece que es una pérdida de tiempo. Pero de ahí a decir que Omar se está inventando este sistema de castas es simplemente ridículo, existiendo ya historiadores que desde hace décadas definen el sistema de castas a la española. Y como guinda del pastel, dices probablemente la frase más contradictoria que te he podido escuchar decir: retas a Omar a usar la fuente primaria de la Real Cédula de 1805, la cual sí prohíbe el casamiento, por supuesto no para todos, pero sí hay una prohibición y esto no lo puedes negar. Pero lo retas a leer la fuente primaria para ver si hay prohibición o no, porque sabes perfectamente que existen fuentes secundarias que respaldan a Omar en la afirmación de que sí hubo una prohibición. Específicamente la que él utilizó es del historiador Manuel Hernández González, catedrático experto en Historia de América. Aquí el catedrático no tiene la razón, aquí tú sí tienes la razón. Pero claro, a tu alumno hispanista menor de edad sí lo puedes defender diciendo que el artículo que él leyó estaba escrito por un catedrático de alto nivel, pero Omar no puede usar catedráticos. Tú sí puedes usar cortos de historiadores como César Pérez Guevara, pero Omar no puede usar a ese mismo historiador porque si no, no sabe buscar una fuente. Al final todo se basa en que tú puedes decidir qué historiador tiene la razón, cuándo se debe utilizar a esos historiadores y cuándo no. O los historiadores serios siempre tienen la razón o se equivocan, pero que no se equivoquen cuando a ti te dé la gana. Pero bueno, de tan solo 9 minutos de video saqué 4 errores y una contradicción inmensa. El video dura más de 1 hora y media. ¿Cuántos errores crees que pueda acumular nada más en ese video? De verdad le tengo que hacer caso a ese video que además de los errores que ya mencioné, incluye cortes del historiador que tuve que desmentir. Le tengo que hacer caso al youtuber que me dice que quiere destruir la leyenda rosa bolivariana y lo hace utilizando información incomprobable como la del Napoleón de las retiradas. Le tengo que hacer caso al hispanista que miente sobre la cantidad de esclavos que liberó Bolívar, que se equivoca en las cifras de muerte causadas por Bolívar, que hace anacronismos tan grandes como compararlo con un austríaco que asesinó a millones de judíos. Es que estarías pidiendo algo absurdo. Si tuviera el tiempo para desmentir por mí mismo los videos que hiciste de Omar, lo haría, incluso los que hiciste de otros creadores de contenido como por ejemplo Erizo Libertario, porque encima de todo no has ni aceptado el error que tuviste en su comentario, donde mencionas que Tupac Amaru nunca quiso liberar a los esclavos, y te pasé la fuente donde expresamente se afirma el documento que expidió Tupac Amaru para la abolición de toda la esclavitud, y dijiste que lo revisarías y ni siquiera lo pudiste mencionar en el último video que le hiciste a Erizo. ¿Y crees que ganaste con esta serie de videos? Esta serie está repleta de errores históricos y contradicciones enormes. De Santi Patriota ni voy a hablar, él te hará un video correspondiente. ¿Qué más quieres, brigada? ¿Que te dé la razón con tantos errores? Porque Omar no tiene errores mucho más graves en el vídeo suyo que recomendaste. De hecho, llegó incluso a tomar como real la leyenda del indígena Guaycaipuro, y ni siquiera la contó bien. Tal y como los españoles quemaron a Guaycaipuro y su tribu mientras dormían. Ni siquiera esto lo puedes hacer bien. Que no existen pruebas de que Guaycaipuro existiera. Guaycaipuro es afirmado como un cacique que existió por el cronista español José Oviedo Ibáñez en Historia de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela, la principal fuente por la cual se conoce los orígenes de la conquista en Venezuela. Y no me vengas con la excusa de que como la principal fuente de este personaje es apócrifa, entonces no sabemos si existió o no. De ser así, tampoco sabríamos si Aristóteles, Platón, Sócrates o el mismo Alejandro Magno existieron, porque todo lo que sabemos de ellos, sus historias y hasta sus obras, están escritas apócrifamente. No existe actualmente ninguna investigación que dude de la existencia de Guaycaipuro, y la fuente de Oviedo Ibáñez no es la única que lo menciona. En el Archivo General de Indias de Sevilla reposa el pleito seguido por Cristóbal de Cobos, vecino de la ciudad de Santiago León de Caracas, contra Andrés González de la misma ciudad sobre encomiendas de indios de Guaycaipuro, escrito en 1584, es decir, 16 años después del supuesto fallecimiento de Guaycaipuro. Pero es que no solo te equivocaste con esto, es que Omar sí contó bien la crónica o la leyenda de Guaycaipuro. Todo eran lamentos, bramidos y confusión, esta originada de las tinieblas y horrores de la noche,
y aquellos causados de las mujeres que huían y los hombres que peleaban hasta que cansados los nuestros, los españoles, de ver la defensa de aquel bárbaro Guaycaipuro, echaron una bomba de fuego sobre la casa, con que se empezó a abrazar por todas partes y viendo Guaycaipuro que de mantenerse dentro era preciso perecer, tuvo por mejor morir entre sus enemigos. Dijo: «Ah, españoles cobardes, porque os falta el valor para rendirme, os valéis del fuego para vencerme». Es decir, la crónica efectivamente cuenta que los españoles quemaron la casa donde se encontraba Guaycaipuro y él murió entre incendio y heridas por lanzas. El que se comió la leyenda de Wikipedia y otras páginas que no tienen una fuente original como la de Oviedo y Baños fuiste tú, no Omar. Así que para responderte, ¿es Omar más fiable que tu alumno hispanista? Sí, sin duda, y al parecer es hasta más fiable que tú. Un reportaje del País desmintiendo el propio genocidio español. Para empezar, ese artículo del País que utilizó Soyenny está escrito por un catedrático de Historia e Instituciones Económicas y miembro de la Real Academia de Historia. Quizás no sea perfecto, pero es mejor que tu vídeo en el que afirmaste que, además de las conquistas que hicieron los demás imperios en la historia, la conquista de América sí fue un genocidio. Y la única fuente que citaste fue al creador del término genocidio, Raphael Lemkin, que no era historiador, sino un jurista que poco o nada sabía de historia de América. ¿Qué se siente al ver que un menor de edad se documenta mejor que tú? Ok, vamos por partes. Primero, en ese video mi mención de Lemkin no es mi única fuente, mi primera y más importante fuente es la definición de genocidio de la RAE, la cual analizo según lo que yo entiendo para afirmar que sí hubo genocidio. Segundo, en el mismo video, en mi comentario anclado, abro el debate para quienes difieren de lo que dije en el video y respondo a los primeros comentarios. Finalmente, gracias a la argumentación de un usuario, tanto yo como él, llegamos a la conclusión de que usar el término genocidio es inadecuado para referirnos tanto al caso de la conquista española como la guerra que hizo Simón Bolívar. Luego de ese intercambio no volví a mencionar la palabra genocidio para referirme a la conquista y probablemente nunca más lo haga. Sin embargo, entiendo que este video pueda causar confusión y por eso después de hacer este video lo he ocultado para que nadie más lo vea. Pero que quede en constancia que desde los inicios en mi canal, tras debatir en este video, ya había negado estos términos para la conquista. Tercero, si bien es cierto que Lemkin no fue historiador, realizó numerosos trabajos sobre el genocidio en el continente americano. Entre ellos, el más completo es el de El genocidio colonial español, que si bien ha recibido críticas en gran medida por varias de las fuentes que utilizó, entre ellas una que sostiene a De las Casas como una fuente 100% fiable, al menos este trabajo de Lemkin es un verdadero trabajo investigativo con definición de lo que es genocidio, con metodología, comparación y análisis de datos. Y lo más importante, referencias que nos sirve para poder analizar realmente el texto, algo que no tiene el reportaje de Rafael Dobado. Imagínate pensar que el trabajo de la persona que creó el término genocidio, un trabajo el cual contiene definición de categorías, metodología, descripción de la misma, definición de genocidio y análisis de sucesos históricos, según algunas fuentes, referente a los incas, mayas y mexicas, debe ser tomado menos en cuenta que un reportaje sin referencias publicado en una página de noticias simplemente por estar escrito por un catedrático experto en historia. Es decir, en lugar de tomar en cuenta la fuente que podemos analizar por medio de sus referencias, para incluso desmentir si es necesario, utilizamos aquellas que no podemos analizar porque no tiene referencias y a la cual poco o nada podremos desmentir y que encima se basa principalmente en el hecho de asumir que la Gran Depresión en el número poblacional fue causa de los virus, cuando no sabemos con total seguridad cuál es la proporción poblacional que pereció por virus en comparación a los maltratos y las guerras. Y yo soy el que se documenta mal. Por lo menos si hubieran utilizado un artículo con referencias del mismo Rafael Dobado que sobran y verdaderamente investigativo, te daría un poco la razón, pero esto es simplemente ridículo, no vale la pena. Y cuarto, lo más importante realmente, deja de manipular para tratar de salvar a tu alumno. El chico jamás mencionó a Rafael Dobado como razón para usar esta fuente como referencia, y ni siquiera mencionó nada de un catedrático experto en historia. No, lo que dijo literalmente es que el reportaje era del País y ya. Él no sabía quién era Rafael Dobado antes de que yo hiciera mi video, y esto tú lo sabes muy bien. Tu defensa hacia el muchacho se basa en una manipulación rastrera donde lograste encontrar algo positivo del reportaje y lo usas para tu conveniencia, pero tú mismo sabes que mi argumento nunca fue el de desmentir el artículo directamente, sino advertir del gran error que es utilizar un material como fuente únicamente basada en características superficiales de la plataforma donde fue publicada dicha fuente y no de la fuente en sí.
que es lo que el chico demostró. Pero es que además, Soyeni no está intentando demostrar un hecho histórico basándose en un artículo del País. Pero ¿cómo no? Afirmar que no hay genocidios confirmados y afirmar que en su herramienta para encontrar fuentes, es decir, internet, solo encontró un reportaje del País que niega el genocidio y al final afirma que lo que dijo la maestra es falso porque no pudo defenderlo, no es intentar demostrar un hecho, por favor. ¿Genocidios confirmados por quién? Por historiadores. Hay y sobran. ¿Confirmados por reportajes? Hay y sobran. ¿Confirmados por trabajos investigativos? Por supuesto que existen, entendiendo obviamente confirmar como afirmar, porque la realidad es que el tema de si lo ocurrido en la conquista fue genocidio o no, aún está en debate, y no hay una decisión unánime por la Academia Histórica de ningún país. Por mi parte no lo fue, pero por parte de los historiadores es un tema que aún está en debate. Pero se supone que debo ver en el fragmento que pasaste algo que compruebe otra cosa que no sea simplemente darme cuenta que su maestra es un idiota que no pudo defender su punto y ya. Porque el hecho de que no pudo defender su punto no hace que el genocidio sea falso o verdadero. Así como alguien que cree en la evolución pero no sabe cómo funciona o cómo defenderla, no está equivocada. Lo peor es que el muchacho lo pueda hacer mejor y seguramente lo hará mejor. Pero lo quieras o no, necesito de mi crítica para que él pueda entender su error y rectificar. Así que siga siendo un hispanista fanático tuyo, el malvado tergiversador de la historia que soy yo le dio una lección de cómo buscar una fuente fiable. Algo que tú no estás haciendo al tratar de defenderlo para que todo calce tu narrativa. Matar para simplemente conquistar no es lo mismo que matar para borrar del mapa a un pueblo por razón de su religión, raza, etc., que es lo que es un genocidio. Pero si borrar del mapa a gran parte de un pueblo por condición religiosa o política es lo que ocurrió varias veces durante la conquista de América con pueblos como los caribes de las Antillas Menores, a los mayas chontales en la batalla de Centla, a los mexicas de Cholula y a los indígenas de Zimpancingo, pueblos taínos como los lucayos fueron completamente erradicados en menos de 30 años, fueron esclavizados y torturados y para 1520 de cientos de lucayos solo quedaron 11 para luego quedar las Bahamas donde se encontraban completamente inhabitadas. Lo más gracioso de todo es como dices, matar para simplemente conquistar. Simplemente, sí, porque conquistar no incluye someter a la fuerza hasta llegar al asesinato si es necesario por motivos religiosos o políticos. No afirmo que hubo un genocidio, pero no vengas tú a minimizar un suceso como si los españoles no hubieran borrado del mapa la mayor parte de la población de algunos pueblos indígenas por razones políticas y religiosas. ¿Qué es lo que defines tú como genocidio? Pero es que además, Soyeni no está intentando demostrar un hecho histórico basándose en un artículo del País, sino que lo que dice es que hasta El País, un diario nada sospechoso de hispanista, niega el genocidio. Ese es su punto. Para que veáis, El País. Yo lo dejo ahí. Esa fue mi crítica justamente. Estás probando mi punto. Tu deshonesta defensa al chico me da la razón, porque incluso si él quiso decir hasta El País publica en contra del término genocidio, eso solo significa que el chico se está sosteniendo del medio de publicación o de la plataforma de publicación y no de quién creó la publicación. No entiendo cómo hacerlo más simple de entender. Se está afirmando que lo dicho en el reportaje es válido porque El País, que no son prohispanistas, que claro que lo son, tampoco mientas en esto, afirman que no hubo genocidio, no porque esté escrito por un catedrático. Luego me llamas manipulador a mí. Encima de todo, ¿qué pasó con los medios que sí afirman que hubo genocidio? ¿Qué hacemos con los trabajos investigativos, ya no de Lemkin, sino mucho más actualizados, que incluyen a la conquista como un genocidio? Como el del catedrático de Historia español Bartolomé Clavero en su obra Genocidio y Justicia. Y una parte importante que se te olvidó colocar del muchacho es la parte donde dice literalmente que en internet sobre el tema del genocidio de España, además de encontrar algunas citas jurídicas y algún idiota que no sabe contar, lo único que te vas a encontrar es un reportaje del País. Imagínate, cientos de trabajos, reportajes y artículos de todo internet que afirman el genocidio español borrados. Todo por un menor de edad y según tú, él se documenta mejor que yo. Por cierto, luego de mi video, el chico colocó en el título de su video, video desactualizado, lo cual es bastante respetable, pero si todo está bien, ¿por qué colocó esto en el título de su video? Vamos, ya sea que tú mismo le recomendaste que lo pusiera o que él mismo lo haya puesto, es porque claramente se sabe que algo no está bien con ese video. A este youtuber lo que le gusta es que los alumnos confíen en sus profesores y terminen así. Bolívar retorna siempre en nosotros. Es más, cuando venía para acá, leía sobre la Constituyente y me di cuenta que Bolívar está en nosotros. Por una vez en la vida, ¿me puedes dejar de atribuir videos que yo en mi vida he apoyado o compartido? Estás literalmente afirmando un hecho basado en algo que jamás he apoyado o afirmado.
Jamás he apoyado este video. No te das cuenta que lo que estás haciendo es manipulación. Ya esto es directamente mentir con todas las letras de la palabra. Un video que jamás he compartido y del cual con gusto podría hacerle una crítica porque, entre otras cosas, habla de la constituyente chavista, habla de chavismo, algo que para mí representa no una ideología equivocada, sino ya directamente malvada. Y ahora fíjate en cómo es el chico cuyos vídeos tú apoyaste. A ver cómo es de ejemplar. Primero que todo, analfabeta funcional. Tú, la gente que llegas a mencionar, pastuso. O sea, por eso que tienes esa pancita así y esas piernitas. Mira, chicos, yo te voy a dar una recomendación. Si tú quieres que en la vida te tomen en serio, no recomiendes a historiadores como Pablo Derrota. Son unas mentiras putrefactas, tan putrefactas como ese señor. Gracias a Dios que tiene ya como 80 años y se va a ir de este mundo. Dios es bueno, Dios existe de verdad, porque ese señor es insoportable. Perfecto, ahora veamos al ser que tú defiendes y has apoyado. Los comentarios, las gilipolleces que dicen los mexicanos, de verdad. O sea, yo es que, mira, he luchado por la hispanidad, una barbaridad, pero es que ya ante la ignorancia que tiene ese país, es que es imposible. O sea, si México no estuviera geográficamente donde está, o sea, con la ignorancia que tiene esa gente y la poca educación que tienen, yo creo que estarían... De que puedas salvar de la cama, el resto los tienes que quemar vivos. Los 3.000 tienes que quemar vivos. Es que de México es que sale uno bueno y salen 300 que hay que quemarlos vivos, lo que tú dices. Por uno bueno salen 300 que hay que quemarlos vivos. Es increíble. Joder. ¿Cómo me gustaría que pasara una catástrofe? De verdad te lo digo. ¿Cómo me gustaría que pasara una catástrofe y que llegara el gobierno español y dijera, os vais a la mierda? De verdad. Como se llame. Esa lo que le hace falta es que se la follen bien por el culo, porque es que no lo entiendo, tío. El odio que tiene esa piba, macho. Lo que le falta es un buen pollazo por todo el local para que se le quite la tontería que tiene. Lo que dijo Omar es asqueroso. Lo que dijo es asqueroso. Es terrible y debe pedir disculpas. No hay excusa para esto. Decir que un ser humano, por más política que haya hecho, que menos mal que se va de este mundo por ya estar viejo, es absurdamente asqueroso. Pero lo que dijo Alberto no tiene nombre. Fusilamiento de mexicanos, quemar vivo a personas y desear una catástrofe para que España no ayude. Esto no es hispanidad, no es hispanismo, esto es radicalismo, y tu defensa a él y el que te hayas quedado callado durante tanto tiempo, luego de que yo admití radicalismo por parte de Omar y su postura con Victoria en un post y mencionara tu hipocresía con el tema de Alberto y no hayas dicho absolutamente nada de esto, demuestra que tú eres un radical. No es hispanidad, es radicalismo españolista lo que estás defendiendo. Hipócrita no soy yo cuando estoy dispuesto a enemistar mi opinión de Omar en este sentido y hablar negativamente de él, cuando tú no estás dispuesto a lo mismo con Alberto. Aquí te pruebo que yo sí estoy dispuesto a diferir cuando es necesario. Así yo estuviese equivocado con otras cosas, deshonesto como tú no soy. Eres el canal más hipócrita que he podido responder. Un regaño es poco para lo que te mereces cuando te haces llamar hispanista y defiendes a una persona que le deseó la muerte a todos los mexicanos por fusilamiento y que ojalá sufran una catástrofe. Defender que no era su intención, cosa que yo no he hecho con Omar, y cacho, se equivocó nada más. Patético, debería ser la vergüenza del hispanismo, aunque tristemente el movimiento está tan infectado que te van a seguir defendiendo sin importar qué. Tras esto no me queda más sino dedicarte las siguientes palabras. Eres una persona baja hasta el extremo, embustero, falso y sin ningún principio moral que te guíe. Y esto va también por Omar. Pero no os ofendáis, ¿eh? Lo único que te importa es hacer que el hispanismo radical gane el debate, el cual jamás hará con gente como tú o Alberto. Y eso es lo único que quieres, así tengas que defender y ocultar al desgraciado que le deseó la muerte a todo un país hispano y utilizar de arma arrojadiza a un ser humano que falleció hace poco simplemente para dejar mal a mi canal. Así como insultaste a Omar, espero tu video de Alberto y en el camino puedes desmontar sus argumentos fatales como el de que un colombiano fue el rey de España. Pero eso no es todo. A ti que te encanta hacer analogías comparando todo con ideas extremistas, mencionando quién es comunista o quién se acerca más al nacionalsocialismo o al fascismo, te encantará saber, aunque claro que lo sabes, que el pobre Albertico es un ser literalmente franquista. ¡Viva él! ¡Viva Franco! ¡Viva Franco! ¡Viva! Después del gran imperio que tuvimos, lo más grande que ha tenido España son los falangistas y Franco, porque no permitía esto. Porque con Franco esto no existía. Sí, pero bueno.
La crítica para el bolivariano, no para el hispanista. Hipócrita. Espero que tengas la decencia, al menos fingida, de disculparte públicamente con Soyen y nada más veas este vídeo. ¿De qué me voy a disculpar? De discernir de un video suyo. Tiene 5 años, le herí los sentimientos. No tiene la capacidad para tomar una crítica que ni siquiera fue hecha principalmente a su persona, sino hacia ti. Me voy a disculpar de un video donde menciono que respeto que quiere aprender de historia y que le deseo lo mejor para su canal, pero que no sabe buscar una fuente de historia y por lo tanto no deberías recomendar su canal. Lloro por esto. Ridículo y patético. Evidentemente mi video no afectó a este muchacho, que bastante grande es para tomar una crítica que incluso traté de hacer constructiva. No voy a pedir disculpas por un video que él mismo catalogó como video desactualizado, porque es más que evidente el error que hay dentro de él. Y no me hables de usar a alguien de arma arrojadiza cuando tú utilizaste a un fallecido de arma arrojadiza para desacreditar mi canal. Mientras tú defiendes a un defensor del falangismo fascista, y no en un sentido de un progre hablando de la ultraderecha, sino de fascismo literalmente. Y soy yo el que tiene que tener la decencia para pedir disculpa pública. No me hables de decencia. Y más importante, si te vas a quejar de la basura del vecino, mira el basurero que tienes en tu propia casa. Dime una cosa, si yo dijera en mi canal que un vídeo que defiende el terraplanismo es excelente, ¿no crees que eso me desacreditaría como Brigada Antifraude? La cantidad de errores que tienes en estos videos no te dan para decir que Omar representa el terraplanismo. El terraplanismo es una creencia que ha sido desmentida desde hace más de 1000 años en el mundo asiático y europeo. Existen experimentos donde puedes comprobar la curvatura de la Tierra empíricamente y el terraplanismo es 100% descartado por absolutamente todas las academias científicas del mundo y por todas las instituciones espaciales y de astronomía sin que haya una sola que la apoye. Tú, por otro lado, pretendes comparar todo esto con Omar por haberle hecho un video en el cual cortas a tu conveniencia clips y no muestras el contexto completo, tal como demostró un canal llamado Memorias del Chamán. Brigada Antifraude es un fraude. Recientemente, Brigada Antifraude le dedicó un video a Omar History, en el cual el dios de los hispanistas dijo que llegaría con un ejército de historiadores para desmentirlo. Sin embargo, lo que hizo fue colocar un montón de fragmentos de videos a los cuales les quitó por completo el contexto e hizo dar a su mejor habilidad, el cherry picking. Que en la historia global muchas veces hemos partido sin querer de un modelo anglosajón como normativo y que no tiene que ser así. Estamos viendo un modelo de participación y de integración y cuyo éxito dependía de esa participación de otras gentes y en que el factor importante no es la raza. De hecho, podría ser anacronista en esta época hablar de conceptos de raza. Brigada Antifraude responde colocando un video en el cual la historiadora parece afirmar que la cuestión racial no jugaba un papel principal dentro del modelo colonial hispano en América. Sus afirmaciones se refieren a sus investigaciones realizadas a la historia de la América colonial durante el siglo XVI. Nos preguntamos entonces por qué razón Brigada Antifraude no aclaró que los historiadores estaban hablando específicamente del siglo XVI. También nos preguntamos por qué no colocó una referencia al video original dentro del video en el que le hace una respuesta a Omar. Aquí cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Hago un paréntesis aquí para mencionar que mientras estaba editando este video, Brigada Antifraude sacó un nuevo video en el cual vuelve a utilizar fragmentos de historiadores, para el caso específico un fragmento de esta misma conferencia y del historiador que acabamos de ver, Jorge Cañizares. Él en ningún momento hace aclaración de que se está refiriendo a sus investigaciones durante el siglo XVI, ni mucho menos deja alguna referencia al video original o a su nombre. Pero es una participación en un antiguo régimen donde el sistema está abierto, donde cualquier individuo tiene la oportunidad desde 1492 hasta 1570 de cambiar el sistema, ajustar el sistema, crear instituciones, audiencias, lo que tú quieras, hasta que esos espacios de participación y de creación legal empiezan a cerrarse. Es lo que nosotros llamamos barroco, ¿no? Después de Felipe II todo es decadencia, ¿no? Y el barroco, que es formidablemente sólido, supone que esta situación que nos ha retratado también Jorge queda definida como un estadio político y cultural que es el que dura ¿hasta cuándo? Uno estaría tentado a decir hasta la independencia y más allá, ¿no, Jorge? Te recuerdo lo de Huaycaipuro, o negará a tu conveniencia la interpretación de un historiador sobre la real cédula cuando tus videos están basados en la interpretación de varios historiadores. De verdad, tú que ni siquiera acertaste en tu video contra mí, que has aceptado varios errores ya, que utilizas como fuente a un historiador que dice cosas en entrevistas que no se acuerda ni de dónde las sacó, pretendes comparar a alguien con un terraplanista. No tienes la moral para comparar a nadie con un terraplanista. Tengo que admitir que eres una drama queen de primera. Digo que las mentiras mezcladas con verdades son más peligrosas, porque son más convincentes que las burdas mentiras a secas, y ya te sacas de la manga que estoy diciendo que eres más peligroso que mi gala. Tócate los huevos. No te preocupes, no eres más peligroso que mi gala porque en efecto tienes muchos menos seguidores. Espero que ya te quedes tranquilo. Increíble. Por supuesto que es malo que youtubers manipulen la historia o mis propias palabras, pero manipular el contenido de un menor de edad para utilizarlo como arma arrojadiza contra mí ya es otro nivel.
Espero que tengas la decencia, al menos fingida, de disculparte públicamente con Soyeni nada más veas este vídeo. ¿Cómo me vas a decir drama queen después de decirme que le pidiera disculpa a un menor de edad por manipular sus videos? Que tenga algo de decencia, pobrecito el muchacho, nos haces daño a los hispanistas, estos terraplanistas bolivarianos radicales. Llora más, brigada. Mira, si tú dices que las mentiras unidas con verdades son las más peligrosas que las mentiras a secas porque son las más convincentes y es lo que hago yo, eso no me hace a mí más peligroso que alguien que utiliza puras mentiras. Que alguien me explique cómo mis mentiras y verdades más peligrosas no me hacen a mí más peligroso. Es como que yo diga que la altura en básquet es peligrosa y eficaz para ganar un partido, pero un basquetbolista bastante alto no va a ser peligroso ni eficaz para ganar el partido. Al menos aceptaste que Miguel sí es más peligroso por su número de seguidores. Pero entonces, ¿dónde queda tu aseveración? Mis mentiras con verdades son más peligrosas, pero hay un canal que esparce puras mentiras sin verdades y es más peligroso. Te lo juro, no es drama, simplemente quiero que alguien me explique esa lógica tan absurda. No estoy llorando como tú lo hiciste con tu alumno hispanista. Ajá, ¿y dónde dice ahí que se van a solucionar todos nuestros problemas? Porque, que yo sepa, Estados Unidos es la primera potencia mundial y tiene el catálogo de problemas más amplio de todo el mundo desarrollado. Has tenido tiempo de sobra para tratar de buscar a un solo hispanista que afirme que la Unión Hispana acabará con todos nuestros problemas, lo cual me reafirma otra vez que estás más pendiente de luchar contra hispanistas radicales que no existen. Luchando contra un hispanismo radical que no existe. A ver cómo te suena. Como español os digo, si esto no nos separa de esa época, imaginaros la Nueva España, qué ciudad tan bonita sería por España, sin narco, sin masacre, unas leyes como España de máxima seguridad y protección para los ciudadanos hispanos, cómo crecería y cómo se enriquecería el pueblo con ganados, sin tener presidente que traicione, presidente que ame lo que somos, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, ya existió y ni funcionó, así que no gracias. Que no funcionó, funcionaba 1000 veces mejor que la actual. Y todo esto lo saqué del mismo video que decía que seremos primera potencia mundial, potencia cultural y exportadora, ahora sin masacres ni narcos y con máxima seguridad. ¿Qué otros problemas quieres? Supongamos que quieres que te busque literalmente un comentario de un hispanista que diga textualmente absolutamente todos y cada uno de nuestros problemas se solucionarán. Ok, no voy a pasar horas buscando un comentario específico, te daré la razón en esto, no hay problema. Pero ¿te parece poco radicalismo pensar que en poco tiempo una Unión Hispana nos volverá primera potencia? No estamos luchando contra un molino de viento, estamos luchando contra personas que literalmente dicen quieren destruir a España. Imagínate, ya ni siquiera la hispanidad, no, a España entera la quieren destruir. Dime cómo esto no es una completa locura. Luchamos contra personas literalmente xenófobas que crean una idea bastante peligrosa sobre un colectivo simplemente porque tienen una teoría conspirativa de que los ingleses están contra ellos. Decía George Orwell que libertad es el derecho de decirle a las demás personas lo que no quieren escuchar. También decía George Orwell en estos tiempos de tiranía, dictadura y crisis, decir la verdad es un acto revolucionario. Una semana, una serie de videos, un video en particular, a ver, de pronto estoy en un montón de redes de hispanistas, entonces estuve circulando un video en el que estoy platicando con un amigo sobre los ingleses, ¿no? Pero si yo digo que son ladrones, que son piratas, y que hicieron todo lo que hicieron, me tumban el video de la red. El problema es que yo no puedo decir que los ingleses son piratas porque luego viene la censura. Los ingleses llevan 500 años diciendo que todo lo que proviene de lo hispano, que todo lo que somos 550 millones de seres humanos hoy en día, hispanos, los ingleses llevan 500 años diciendo que somos baquetones, bla, 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 destructores, ladrones, toda la leyenda negra. Inglaterra puede llevar como lleva 500 años haciendo leyenda negra. Si yo digo que los ingleses son ladrones y piratas y saqueadores y todo lo que han sido históricamente, me dicen, es que estás agrediendo la identidad de un colectivo humano específico. Y dices, bueno, es que ese colectivo humano específico lleva 500 años metiéndose con mi propia identidad. ¿Qué está pasando con todo esto? Unos tienen derecho a decir cosas, otros no tienen derecho a decir cosas. Luchamos contra personas como Patricio Lons, quienes han culpado de todo lo que está pasando a Venezuela a la separación territorial que tuvimos con la independencia, mencionando que esto ocurre porque nos hemos convertido en países pequeños e insignificantes, en lugar de culpar a la política del mismo gobierno. Sí, claro, porque Uruguay está igualito que Venezuela, porque Mónaco o Luxemburgo, países pequeños e insignificantes en términos geopolíticos, son países terribles para vivir, están como Venezuela. Y Alberto. El bolivarianismo radical, no chavista, ojo, al menos lo único que hace es alabar a un personaje histórico y colocarlo como un dios porque viva Venezuela, y viva la Gran Colombia, y viva Bolívar, y punto. Esto, por supuesto, es peligroso para la historia y para el fin que se supone que debe tener la historia, pero al menos no busca echarle la culpa a los anglosajones de todo, ni buscan ser xenófobos contra algún grupo de personas.
que no necesariamente es tu caso, pero sí el de muchos hispanistas radicales, o asumir que seremos la primera potencia mundial exportadora y de máxima seguridad cuando nos unamos como hispanos, o que hay un grupo de personas que nos quieren ver desunidos y que por lo tanto debemos enemistarnos con ese grupo. Eso es radicalismo de verdad y se sale del tema histórico. Imagínate cuando entremos al tema histórico. Ambos se tienen que corregir, pero ¿sabes qué es lo más gracioso de todo? Supuestos según tú bolivarianos radicales que yo he apoyado y con los que tengo contacto, 1. Omar. Hispanistas radicales que apoyas como los enigmas del tiempo que mienten con cifras de porcentajes para atribuir un descenso poblacional que jamás existió o que divulgan una historia completamente falsa como la de Bolívar ejecutando a quien diga Francisco con Z para saber quién era español o no, o Alberto diciendo que un colombiano fue el rey de España, o a Pax Hispánica afirmando que los negros e indígenas lucharon contra los independentistas solamente, o ya de por sí historiadores que con el perdón de su experiencia o currículum, pero que ni se acuerdan de la fuente de algo que afirmaron. Vamos, brigada, que te queda muchísimo más que desmentir de tus amiguitos que a mí de Omar. Eres hipócrita hasta más no poder. Vale, muy bien. Igualmente es mentira e imposible lo que dices. Los indios encomendados eran ínfimos, y no había tal cosa como un indio que no tuviera otra forma de trabajo, porque las sociedades prehispánicas, al igual que en la Europa feudal, prácticamente no existía el desempleo. Todo el mundo tenía una tarea en su comunidad, y no había españoles pasando lista pueblo por pueblo para ver quién no trabajaba. Es más, los indios encomendados también hacían tareas en sus comunidades. El número de estos era reducido y eso explica también por qué la institución experimenta un declive tan temprano, porque no era una práctica generalizada y encima el rey quería acabar con ella de una forma u otra. No, tal como dijiste, los encomendados eran ínfimos, pero existían. Ínfimos no significa inexistentes, y dije literalmente que los encomendados eran todos aquellos que no tuvieran otra forma de trabajo, ya sean trabajadores libres como los mingas en el caso de los mineros o en los ejércitos como indios auxiliares. Así que no es cierto la afirmación de no existía tal cosa como un indio que no tuviera otra forma de trabajo. Claro que existían. Es una afirmación absurda, así sean ínfimos. Tampoco tiene sentido que menciones la época prehispánica o el tema del desempleo en este periodo. ¿Qué tiene eso que ver con cualquier cosa que yo haya dicho? El trabajo forzado habrá sido ínfimo, pero suficiente para que hasta Humboldt, alguien que tú mismo citas en este mismo video, escribe sobre la preocupación del despoblamiento en los campos del Perú en la parte meridional a causa de la mita. Esto en 1804, es decir, para este momento aún existía y era causante del despoblamiento de campos enteros. Humboldt menciona que esta práctica es una ley bárbara que fuerza al indio a dejar sus hogares y trasplantarse a provincias lejanas en donde faltan brazos para beneficiar las riquezas subterráneas. No es tanto el trabajo como la mudanza repentina del clima lo que hace la mita tan perniciosa para la conservación de los indios. No lo sé, tú me dirás, si de verdad los trabajos forzados para este momento eran cualquier cosa cuando hasta Humboldt le atribuyó el despoblamiento de campos. Ahí lo que quería decir es que esos derechos se empezaron a dar desde las leyes de Burgos, es decir, de ahí en adelante, no en los repartimientos del siglo XVII como tú dijiste. Dije desde. ¿Nunca has estado en una tienda y has visto la típica oferta de camisetas desde 1,99? Eso no quiere decir que todas las camisetas valgan 1,99, sino que los precios son a partir de 1,99. Te juro que serías excelente abogado. Sabes manipular muy bien todo a tu antojo. La ley de horario laboral de 8 horas al día es una ley específica, un derecho específico que dicta literal y textualmente que se trabajará 8 horas al día. No puedes decir como respuesta que esos derechos se comenzaron a dar en las leyes de Burgos de 1512 o desde las leyes de Burgos de 1512, si esa ley tenía horarios laborales que no contemplaban las 8 horas al día. Si lo que quisiste decir es que las leyes de Burgos ya contemplaban un horario laboral, eso es otra cosa, pero no estarías desmintiendo nada de lo que yo dije en mi video, porque yo mencioné literal y claramente horario laboral de 8 horas al día. No es solo que no te hiciste entender, es que lo que dijiste en ese video no desmiente nada de lo que yo dije. Más allá de, como ya rectifiqué, que no fue desde el siglo XVII, sino desde el XVI. Por otra parte, lo de remuneración más justa es algo relativo, por eso no te corregí eso, no te lo discutí ni te lo mencioné. Pero bueno, como necesitas llenar tu video y defenderte, lo mencionas a pesar de que ni te lo discutí. Pero mira, puedo entender que la forma de expresarme fuera confusa. Yo también me confundía al entenderte a ti. Pero ya que te gusta tanto sacar tweets míos, como vamos a ver más adelante, podrías haberte molestado en encontrar también alguno en el que digo explícitamente que tal jornada la aprobó Felipe II. O podrías haberte visto también alguno de mis vídeos.
Pero es que además tenías otra opción mucho más sencilla. Simplemente no cometer la tremenda estupidez de pensar que soy el único hispanista sobre la faz de la Tierra que no sabe algo tan básico como que Felipe II es el creador de la jornada laboral de 8 horas. Deja de inventar cosas que yo jamás he dicho. Yo jamás mencioné que tú no sabías que la jornada laboral de 8 horas la expidió Felipe II en 1593. Yo dije que te equivocaste, no que no sabías. Si sabías o no, ese no es mi problema. Lo que yo hago es corregir los errores que tú tienes en el video que me hiciste específicamente a mí. A mí no me interesa exponerte como alguien ignorante o ver si sabes o no de historia. Yo simplemente corregí algo y ya. Y mostré impresión, pues es un error que no he visto ningún hispanista cometer. Pero eso no quiere decir que asumiera que no sabías esto. Por cierto, me parece patético que te quejes de esto y hasta pones tweets para demostrar que tú sí sabías lo de la jornada laboral de 8 horas cuando tú mismo más tarde te vas a quejar de que yo supuestamente no sabía que Fernando VII no estaba vivo para las guerras de casta. ¿Cómo crees que trataron a esos indígenas? Fernando VII me imagino que paró esa injusticia. No la paró porque ni siquiera sabes que en la época de la guerra de castas Fernando VII llevaba ya 14 años muerto. Y literalmente en el video al cual estás respondiendo afirmo que Fernando VII no estaba vivo para 1836, que es cuando se vuelve a instaurar la Constitución de Cádiz. De 6 años se instauró 3 años más durante el trienio liberal y luego de 13 años se volvió a instaurar cuando ni siquiera Fernando VII estaba vivo entre 1836 a 1837. De 6 años se instauró 3 años más durante el trienio liberal. No estuvo más de 6 años instaurada y ni siquiera de manera consecutiva. O sea, te quejas de algo que tú mismo haces, no paras con la hipocresía. Luego, preguntas si mi cinismo conoce alguna clase de límites. Yo te pregunto a ti, ¿tu hipocresía conoce alguna clase de límites? La remuneración justa sí es de las leyes de Burgos e incluso de las primeras órdenes de Isabel la Católica, no de los repartimientos del siglo XVII. Y la jornada laboral, como bien dices ahora, es del siglo XVI, no del XVII. Es increíble que me eches en cara que supuestamente yo no sabía cuándo se aprobó la jornada laboral cuando eras tú quien no lo sabía en el momento de hacer tu vídeo. Brigada, hiciste ese video con sueño. Si yo expliqué que la jornada laboral de 8 horas se dio en 1593 y en el video original yo dije que esa jornada se dio desde los repartimientos, los cuales equivocadamente mencioné que se crearon desde el siglo XVII, y luego explico que me equivoqué con el siglo y que tienes razón, pues fue en el siglo XVI, que se supone que tengo que corregir. Toda esa información la doy junta en 5 segundos. Ya corregí el tiempo del repartimiento del cual las 8 horas laborales formaban parte y expliqué el año exacto en el cual se expidió esta ley. ¿Qué más quieres? Ah, sí. Quieres desviar el tema para hacer parecer que no te equivocaste con el tema de la jornada laboral de 8 horas. Pero te equivocaste, mi amigo. Es increíble cómo puedes decir cosas como esta y creer que estás desmintiendo mi vídeo de una manera abrumadora. En 1811 no había casi nada construido. Solo un puñado de criollos jugando a ser gobernantes en unas repúblicas de juguete y matando a sus compatriotas para sostenerlas. Las independencias llegan a partir de 1820, las de verdad. Me hace gracia que desprecies la Constitución de Cádiz por su aplicación breve e intermitente cuando las 2 primeras repúblicas venezolanas duraron menos de la mitad de tiempo. Muy bien, primero, a nadie le importa lo que sea para ti la independencia de verdad. Absolutamente ningún historiador, divulgador, exceptuándote por supuesto, o incluso profesor de historia, ha dicho en su vida que las independencias llegan en 1820. Esto no es más que una opinión subjetiva que, con todo el respeto que te puedo ofrecer, te lo has sacado del culo. Tu opinión importa poco cuando específicamente dijiste que los criollos se separaron de las Cortes Liberales que se establecieron en 1810 y crearon su Constitución Liberal en 1812, para cuando en 1810 ya naciones como México, Río de la Plata, parte de Nueva Granada y Venezuela ya habían decidido independizarse, incluso si era en nombre de Fernando VII, antes del establecimiento de dichas cortes. Pero es que va más allá, escucha lo siguiente. Aquí sí tengo que hacer notar tu ignorancia profunda sobre este tema. Lo siento mucho, que en 1811 no se había construido nada. Para 1811 se crea la Constitución Liberal de la Primera República de Venezuela, la Constitución de Cundinamarca, la Constitución de la República de Tunja y la Constitución Quiteña. Y para 1812, tan solo 3 días después de la creación de la Constitución de Cádiz, se crea la Constitución del Estado de Antioquia.
En el caso de México, curiosamente, es el virrey Francisco Javier Venegas quien niega la Constitución de Cádiz para luego volver a ser aprobada parcialmente por el virrey Félix Calleja, pues suprimió leyes importantes como la libertad de prensa hasta eliminarla por completo. Y para 1814, José María Morelos crea una constitución que en materia de liberalismo supera la de Cádiz, pues afirmaba la abolición de la esclavitud, la Constitución de Apatzingán. En Venezuela, para 1812, de hecho, ni siquiera Domingo Monteverde, quien asumió el mando de la Capitanía General de Venezuela y venció a Miranda y a Bolívar en la Primera República de Venezuela, para este año ni siquiera él aceptó la Constitución de Cádiz y mencionó la célebre frase de «A Caracas hay que tratarla por la ley de la conquista», tras afirmar que Caracas no merecía dicha Constitución. Pero se viene lo mejor. El magnífico rey Fernando VII, tras recobrar su poder en la península, no solo prohíbe la Constitución de Cádiz en el Real Decreto de Valencia, sino que procesó criminalmente por delito de lesa majestad, imagínate, yo ni sabía que existía este término, a todos los diputados de la Cortes de Cádiz. En el manifiesto de los persas y las causas de Estado contra los autores de la Constitución de Cádiz, cargo general número 22, se los acusa a algunos de haber ayudado a las independencias de las Américas, pues se tenía aparentemente información de que varios de ellos mantenían conversaciones con los insurgentes e incluso varios mostraron su apoyo a las independencias. Imagínate tú. Entonces, recapitulemos. Primero, los insurgentes de la mayoría de territorios hispanoamericanos deciden independizarse de España desde antes del establecimiento de las Cortes de Cádiz. Así que no, los independentistas no se separaron de ningún gobierno liberal. Para el único caso que sí podrías decir que esto ocurrió es con la declaración de independencia de Iturbide, quien incluso sabía de facto que Fernando VII había sido obligado a aceptar dicha constitución para 1820, pues Iturbide apoyaba a Fernando VII. Segundo, antes del establecimiento de la Constitución de Cádiz, se habían creado muchísimas constituciones liberales por parte de los insurgentes. Incluso si estos insurgentes se hubieran independizado luego del establecimiento de las Cortes de Cádiz, ya estos habían creado su constitución antes que las Cortes la suya, exceptuando solamente al Río de la Plata, que creó su primera constitución como nación independiente en 1826. Tercero, en aquellos territorios controlados por quienes se defendió la permanencia de los territorios con la península, los que estaban al mando negaron la Constitución de Cádiz, por lo cual no fue una constitución ni querida por los mismos realistas, en el caso de Nueva España, aceptándolo parcialmente por el virrey Calleja. Cuarto, el rey Fernando VII en 1814, tras recuperar el poder en la península, prohíbe la Constitución y procesa criminalmente a los diputados. Y quinto, por si no fuera poco, varios de los mismos diputados conspiraron por las independencias. Literalmente lo que dices está mal en muchísimos niveles. Ni siquiera ese gobierno liberal que tanto hablas estaba contra las independencias. Es que vamos. Precisamente Iturbide declara la independencia de México en 1821, cuando esta constitución estaba en vigor. Es más, la de Cádiz es la primera constitución que estuvo vigente en el México independiente, ya que la copiaron tal cual. Falso. En México, del lado de los insurgentes, la Constitución de Apatzingán de 1814 se basó en la Constitución de Cádiz, mas no la copió tal cual, como ya expliqué. En el caso de los defensores de Fernando VII, ellos usaron la Constitución de Cádiz eliminando la libertad de prensa. En ninguno de los dos casos se copió o se utilizó tal cual. Tampoco la Constitución Federal de los Estados Mexicanos de 1824, la cual fue influenciada por las de Cádiz, fue copiada tal cual. De hecho, uno pensaría que por ser Iturbide contrario a las Cortes de Cádiz, su constitución sería más conservadora, y en términos de estructura de gobierno sí lo fue, pero esta constitución nuevamente establece la abolición de la esclavitud, cosa que no tenía la Constitución de Cádiz, nuevamente comprobando que el liberalismo y la eliminación de los trabajos forzados fue siempre más fuerte en los territorios independizados que en la misma península con las Cortes de Cádiz. Por eso, tu argumento no vale nada. Me hace gracia que desprecies la Constitución de Cádiz por su aplicación breve e intermitente, cuando las dos primeras repúblicas venezolanas duraron menos de la mitad de tiempo. ¿Y acaso yo estoy utilizando alguna de las dos primeras repúblicas venezolanas para defender un punto? El que está utilizando una constitución que duró poco e intermitentemente eres tú. Yo en ningún momento he criticado el hecho de que algún grupo de personas quisieran dejar de formar parte de esas repúblicas, ni siquiera de los realistas, a los cuales también les tengo un respeto como figuras históricas y militares. Precisamente el usar la duración tan breve de las dos primeras repúblicas para cualquier punto sería una locura, tal como tú has hecho con la Constitución de Cádiz. Las independencias se consagran con la Constitución de Cádiz en vigor. Pero es que, durase 6 meses o 6 años, las Cortes de Cádiz prohíben el trabajo forzado antes de las verdaderas independencias. Eso es un hecho que no puedes discutir.
No, las independencias que no comienzan desde 1820, aunque esa sea tu opinión personal para forzar a tener la razón, sino desde 1810, ni comenzaron mientras estaba establecida las Cortes de Cádiz, ni duraron el mismo tiempo que la Constitución de Cádiz, mientras estaba en vigor, y ni siquiera dicha Constitución fue tomada en serio por los mismos realistas. Si con consagrar te refieres a que la independencia se estaba gestando durante la aprobación de la Constitución, por supuesto, nadie ha negado esto, pero justamente esta Constitución estuvo en vigor en un momento donde ya existían constituciones americanas que ya tenían medidas y leyes igual o más liberales hasta para el trabajo forzado. La Constitución de la Primera República de Venezuela, la de Cundinamarca, la de Tunja y la quiteña ya habían prohibido el trabajo forzado antes de la creación de la Constitución de Cádiz. Solo tendrías razón con Nueva España, que comenzó negando la Constitución de 1812, y con Provincias Unidas del Río de la Plata, que de todas maneras, tan solo un año después del establecimiento de la Constitución de Cádiz, realizaron la Asamblea del año 13, donde resolvieron derogar los trabajos forzados e incluso dar la libertad de vientres. Una medida liberal de los trabajos forzados mucho más profunda que la de la Constitución de Cádiz. Ya acéptalo, la Constitución de Cádiz no fue imprescindible para el derogamiento del trabajo forzado. No solo fue una constitución que nació muerta, sino que antes de sí misma y después de sí misma llegaron constituciones mucho más liberales en cuanto al trabajo forzado, y todo esto durante las repúblicas de juguete de las cuales te burlas. Y esto no lo vas a poder negar ni aunque te inventes tu propia historia. Sí, eso en 1823, no en 1821, cuando Bolívar rompe el tratado con el gobierno liberal, siguiendo en guerra contra el régimen de la Constitución de Cádiz. Además, el mismo Bolívar se jactaba de haber firmado el tratado para engañar a los realistas. Y no me digas ahora que Bolívar tenía superpoderes premonitorios para saber que en 1823 Fernando VII iba a abolir la Constitución, y por tanto decidió seguir con la guerra. Es más, habría que ver si Fernando VII habría abolido esa Constitución si hubiese contado con el apoyo unánime de América. El primero que rechazó la Constitución de Cádiz fue Simón Bolívar. Ridículo. Una constitución liberal no era lo que Bolívar necesitaba para ese momento, ya que tenía las americanas como ya expliqué, sino definir de qué manera iba a construir su proyecto liberal, como una república independiente de España, que era lo que tenía pensado Bolívar, o junto a España como una monarquía constitucional, que fue la idea de Francisco Antonio Sea, que igual fue denegada por Fernando VII. O sea, ¿cómo que habría que ver si Fernando VII aceptaba la Constitución de Cádiz si hubiera tenido el apoyo unánime de América? ¿Qué estupidez tan grande estás diciendo? Fernando VII por nada del mundo quería dicha Constitución y hasta rechazó la idea de Francisco Sea, que era lo más cercano a un apoyo para tener una Constitución liberal unificada. Y encima de todo, Bolívar tenía que esperar a que los demás territorios de América unánimemente aceptaran la Constitución de Cádiz. Estás pidiendo algo imposible y que se sale de las manos de Bolívar. Y que encima todo indicaba que ni así Fernando VII aceptaría una constitución liberal, pero por supuesto la culpa siempre es del americano, no del rey. Además, tan solo un año después de 1820, cuando la Constitución de Cádiz vuelve a entrar en vigor, se crea la Gran Colombia y se crea su constitución donde incluso se da la libertad de vientres, algo que, repito, no tenía la Constitución de Cádiz. Y es que en efecto Bolívar no tenía una bola de cristal para saber si Fernando VII aboliría o no la esclavitud liberal, pero sin duda alguna Bolívar sí sabía que Fernando VII fue obligado a jurar dicha constitución, como ya era sabido por prácticamente todo el mundo. Fernando VII el 7 de marzo ha jurado la Constitución y las Cortes por un decreto forzado por la voluntad del pueblo y a instancias del general Ballesteros. Parece que la revolución era general en la península y que el rey estaba en la última extremidad cuando juró la lealtad a la Constitución. Su situación, pues, es violentísima y tendrá que complacer al pueblo y al ejército que desean la paz por salir de los sacrificios y de la muerte. Es decir, Bolívar vio con todo este proceso el fin de la guerra en América. Dime, ya teniendo varias constituciones más liberales que la de Cádiz, ya teniendo en mente una constitución para una Gran Colombia con todos sus territorios unificados, ¿crees que Bolívar iba a echar todo su proyecto a la basura por una constitución que fue forzosamente aceptada y que tenía leyes ya estipuladas en el resto de constituciones desde 1811? Por supuesto que no. Y si ese era tu argumento, de todas maneras es una basura. Y no, Bolívar no rechaza la Constitución de 1812, la guerra ya se estaba gestando y teniendo éxito desde antes que comenzara el trienio liberal para 1819 e inicios de 1820.
Antes de que se estableciera la Constitución, los independentistas ya habían tomado más del 50% de lo que luego sería la Gran Colombia, faltando solo la región centrooccidental de Venezuela, Panamá y Quito, habiéndose dado campañas grandes y sangrientas como la campaña de Apure, que terminó por consolidar, junto a las campañas previas, la región de los Llanos, la región oriental, Guyana, los Andes y Zulia, prácticamente el 70% de Venezuela, y la campaña libertadora que dominó toda la zona de lo que hoy en día es Colombia. Todavía no comenzaban las independencias de verdad. Pero encima de todo, el Tratado de Regularización de la Guerra no estipula nada más que realizar una guerra con reglas y evitando masacres como la guerra a muerte de Bolívar, con prisioneros, o como la de las tropas del general Roset hacia mujeres y ancianos en Ocumare, o las de Boves en Valencia, o las de Morillo con el régimen de terror. No estipula paz ni reconciliación entre las naciones, tampoco ofrece una constitución de Cádiz. Por eso, no sé por qué sacas a relucir este tratado, que lo único que hizo fue bajarle el fuego a la guerra, no finalizarla, ni establecer un parado a la misma. A Bolívar jamás se le ofreció la Constitución de Cádiz, y a la opinión de Monteverde, quien se había negado en 1812 implantar dicha Constitución en Venezuela, me remito. Y pues no puedes rechazar algo que jamás te han ofrecido. Como ya dije, Francisco Antonio Sea en 1820 le revela al embajador de Fernando VII, Duques de Frías, Bernardino Fernández de Velasco, su plan de reconciliación y proyecto de confederación hispánica para crear nuevamente un imperio pero democrático, con base en Madrid, y no fue aceptado. Entonces, si tú quieres culpar a alguien de que no existiera una constitución liberal compartida entre la región americana y España, culpa a Fernando VII, que iba todo por todo en contra de las constituciones liberales, en favor de continuar con su monarquía absolutista y en contra de cualquier proyecto de democracia. Pero claro, él no es tirano como Bolívar. O sea, recapitulemos. Bolívar tenía que aceptar una constitución que claramente estaba impuesta contra la voluntad del rey que domina el país. Una constitución que ya había sido abolida por el rey antes. Las constituciones americanas ya tenían los mismos derechos que esa constitución de 1812. Y por último, Bolívar no tenía una bola de cristal, pero si hubiera compartido esta constitución, que no tenía necesidad de compartirla, hubiera fracasado 3 años después y hubiera tenido que igualmente crear la Constitución de Colombia. Y el proyecto liberal democrático de Antonio Sea no fue aceptado. O sea, ¿qué más quieres? Que Bolívar dejara todo por lo que había luchado por estar bajo el gobierno de un rey claramente antiliberal, que era más que claro que si tuviera la oportunidad volvía a prohibir esa constitución. El que rechazó cualquier posibilidad liberal y de unión liberal y democrática fue Fernando VII, por obvias razones. Vuelvo a repetir, tu argumento de la Constitución de Cádiz es una completa basura. Deja de culpar a los americanos del desastre de un peninsular, un rey antiliberal, que su más grande logro fue recuperar lo que había perdido primero gracias a los ingleses y luego gracias a un puñado de tropas francesas, y que de haber sido más abierto con la idea liberal no hubiera perdido tampoco el territorio más extenso que ha tenido España por casi 300 años. La población indígena perdió efectivamente muchos mecanismos de protección que tuvo durante los 3 largos siglos de la dominación colonial. Una especie de protección que nos dio España durante los 3 siglos, protección que se rompe con la independencia. Constantemente la corona escucha lo que le están diciendo, hasta el pueblo de indios que quiere elevar una queja porque, qué sé yo, es decir, tienen una comunicación directa, por ejemplo, el caso de los indígenas, tienen una comunicación directa con el rey. Esclavos sean manumitidos, tengan derechos políticos, se conviertan en vecinos y se conviertan en personajes mercaderes ricos. Nuevamente caes en una generalización completamente falsa. Cuando haces tus recortes absurdos de 3 segundos de historiadores diciendo que se perdió la protección del rey, no explicas qué tan efectiva era esa protección del rey. Por cierto, uno de esos videos que colocas es justamente el video de Nuevas Visiones sobre la América española del siglo XVI, donde el historiador Jorge Cañizales Guerra explica el funcionamiento hasta el siglo XVI de la participación indígena, que luego, según los mismos historiadores, del video para el siglo XVII se cierra para crear un periodo catalogado como barroco, el cual se mantendría incluso después de las independencias. Cañizales habla específicamente de 60 años. Nuevamente, tus recortes manipulados no te ayudan en nada. Pero bueno, volviendo al tema, asumes que era una protección a medias. Pues no era protección a medias, era una protección casi nula, con muy pocos casos que se resolvían a favor de los indígenas maltratados, que perdían sus tierras o que eran robados. Es decir que no sabemos, no se han hecho estudios sobre eso, no sabemos quiénes eran los jueces, sabemos la sentencia. Y nos daríamos cuenta de que la relación entre la justicia con las élites locales también es fortísima. Eso es lo que explica, por una parte, esa enorme cantidad de pleitos de las comunidades indígenas con
contra sus hacendados o contra las autoridades que ni siquiera no llegaron a ningún sitio. Están los pleitos, está ahí la documentación recogida, pero la sentencia muy rara vez es a favor de las comunidades, muy rara vez. ¿Quiénes son esos jueces? No lo sabemos. Sabemos su vinculación local, pero y merecería la pena que se supiera. Y conocer también si hay o no hay transición entre las autoridades coloniales, digamos, de mitad del siglo XVIII, con las de la segunda mitad del XVIII, con los primeros años hasta 1820 del siglo XIX y después de la República. Y nos daremos cuenta que la línea de continuidad es mucho mayor. Estudios para otra zona, hay algunos estudios para Chile. Y lo que esos estudios nos muestran es que apenas hay cambio en las personas, ni en el régimen, ni en el sistema de administración de justicia. Los códigos civiles apenas se sufrieron modificación. Los códigos penales apenas se sufrieron modificación. Los códigos de comercio apenas se sufrieron modificación. Sabemos muy poco sobre eso. Entonces, el régimen republicano, digamos, chupó o mantuvo durante mucho tiempo la propia legislación colonial en vigor. La transformó en republicana. A una pregunta, un juez actual, historiador de Chile, me comentaba y dice: Juan, lo más curioso es que los acuerdos de audiencia, de la audiencia de Chile, de Santiago, dice, encontré que había una raya en el libro, ¿te acuerdas? Dice, a partir de ahora, dice, las sentencias pertenecen al sistema de la República de Chile. ¿Qué te parece? Una raya en el libro de acuerdo. Esto dice mucho respecto de esto que estamos hablando, ¿no? de estos pleitos que estamos encontrando en el archivo. Porque curiosamente en el archivo no existe una raya, pero hay una línea de continuidad entre los pleitos que se están resolviendo en 1810, 1815, 1820, 1825, 30, 40, eso ya no lo he explicado bien sencillamente. Hay una gran línea de continuidad donde el poder de los hacendados con las élites locales de la mano, porque acaban siendo lo mismo, son los que acaban manejando el poder judicial. No solamente el Perú, sino varios países de la región andina deben muchísimo al profesor Marchena por esta extraordinaria generosidad de permitir, ayudar, guiar. Indígenas a participar masivamente. Participaron decenas de miles. ¿Qué los mueve? Bueno, los mueve el que muchas veces habían visto cómo sus tierras habían sido apropiadas por otros, digamos principalmente por españoles y criollos. Habían perdido muchas de sus tierras ancestrales. Además de esto, no hay que olvidar que distinto a lo que los hispanistas radicales repiten, los indígenas, sobre todo en México, sí participaron de las independencias. Tal vez no eran mayoría, pero tampoco fueron pocos. También van a haber muchos indígenas que van a participar a favor de la independencia. Y esto se va a ver muy claramente en la audiencia de Charcas, en las guerras que se mencionaron hace un momento con la venida desde la Junta del Río de la Plata. Y van a llegar a crear guerrillas, una guerra de guerrillas y zonas en algunos valles altoandinos que van a ser totalmente liberadas y se van a conocer como las republiquetas. Esta va a ser una importante participación a favor de la independencia. En el caso peruano, vemos cómo las guerrillas y las montoneras se van a empezar a organizar ya desde 1819 en adelante, bastante movidas por la llegada de las envíos navales de San Martín, 1819 y 1820, pero también debido a las realidades locales, sobre todo en la zona de los Andes centrales en el Perú, en la zona de Yauyos, en la zona de Cangallo, en lo que es Ayacucho, en Huancayo. Esas van a ser guerrillas que van a tener un interés muy particular por su localidad y por las luchas en su localidad. También dices algo completamente cierto, y aquí tengo que aceptar un error, y es haber negado la esclavitud de los mayas de Yucatán hasta inicios del siglo XX, una información que se verifica con tan solo un clic en internet. Y sin duda, esto es una prueba del daño del desorden político que causó la independencia en su primer siglo. Pero una vez más, no confundas a la audiencia. El hecho de que las repúblicas hayan cometido estos actos barbáricos no significa que el imperio no haya hecho lo mismo. La guerra y la esclavitud hecha contra los mayas de Yucatán fue justamente debido a que se rebelaron en contra de la República, y la República buscaba su sometimiento a sus leyes. Pero es que esto mismo ocurrió con el Imperio Español. La conquista contra los mayas de Yucatán, que duró más de 100 años, en el cual se les hizo guerra, se les aprisionó y se les esclavizó, incluso después de la llegada de las nuevas leyes, en el caso de pueblos más rebeldes como los mapuches o como los caribes, fueron puestos en esclavitud incluso legalmente por su resistencia a la corona. Y sí, los mapuches terminaron perdiendo el orden político y los logros que por fin, tras casi 300 años de lucha, habían obtenido de la corona, todo por las independencias. Pero no te olvides de los 200 años de masacre y esclavitud al cual este pueblo fue sometido por la monarquía hispánica. Entonces, como conclusión, ¿las independencias fueron devastadoras para los indígenas?
Sin duda, pero que no se te olvide, el Imperio Español también tuvo su proceso de 100 años y en algunos casos hasta más de esclavitud, guerras y masacres a indígenas, y el cambio de vida incluso acabó con etnias enteras. No te olvides tampoco del excesivo castigo que les imponían a los indígenas, que incluía flagelación por no pagar el excesivo tributo que debían, razón entre muchas otras por la cual Túpac Amaru se rebeló. Y te recuerdo, flagelar no es cualquier cosa. Lo que se había logrado tras 300 años de lucha se perdió con las independencias. Esto no se puede negar, pero no te olvides lo que ocurrió durante esos 300 años de lucha, sobre todo del primer siglo. No te olvides de la cantidad de rebeliones que tuvieron que sofocar los españoles, donde incluso quemaron casas enteras de familias, como ocurrió en Seasteil. El mayor problema de las independencias fue traer consigo un gran desorden político y social durante su primer siglo, y por otra parte haber abolido las tierras comunales tan abruptamente. Aquí no puedo justificar las independencias, pero en temas de protección, esa protección del rey es simplemente una excusa para encontrar algo de utilidad en un monarca, cuando una república que defendiera los derechos de las tierras de los indígenas era suficiente. Ah, y algo más gracioso aún, tu famosa Constitución de 1812, que tanto defiendes, contemplaba también el final de las tierras comunales indígenas, lo que terminaría por causar exactamente lo mismo que ocurrió con las independencias. Así que ven otra vez con tu hipocresía. A ti lo único que te importa es defender todo lo peninsular y atacar a todo lo americano porque sí. Así que no, protección a medias no, protección casi nula, y algo así como un trato digno al indígena cuando se le pedía impuestos, que de no pagarlos sería flagelado o maltratado tampoco. Hablamos de un empeoramiento, pero no por la gran protección del rey, sino por el fin de las tierras comunales que también proponía la Constitución que tanto defiendes. Tú mismo lo has dicho, los criollos querían más libertad para maltratar a sus esclavos. Que digo yo, si el rey no podía protegerlos, pues ya tendrían toda la libertad que querían para maltratarlos y no necesitaban más, ¿no? Obviamente que la protección del rey no era infalible, porque otras veces los criollos se salían con la suya también, pero de tener una protección a medias a no tener ninguna, pues hay un trecho. Falso. En el caso de los esclavos negros, yo dije gran parte de los criollos, no todos los criollos. De todas maneras, se te olvida la parte donde mencioné que de cualquier manera lo que terminó resultando para los esclavos negros en las independencias es que se establece la libertad de vientres propuesta por desgraciados como Bolívar, que permite que los hijos de los esclavos sean liberados, y para mitad del siglo XVIII se abole la esclavitud en tierras independizadas, gracias, lo quieras o no, a criollos como Bolívar. Las independencias permitieron la liberación de muchos y la abolición más temprana de la esclavitud en general, como ya expliqué en mi anterior video. La afirmación absurda es decir que hay hispanistas que dicen que en el Imperio Español, sin agua corriente ni electricidad, se vivía mejor que ahora. Razón por la cual esta vez ni siquiera se ha encontrado un ejemplo rebuscado y forzado como el anterior, pero luego los conspiranoicos somos los hispanistas. Pero si tú justamente fuiste quien dijo que se vivía mejor comparativamente hablando, ahora resulta que debo dar pruebas de que los hispanistas creen que se vivía mejor en la actualidad que en el pasado, tomando en cuenta tecnología y electricidad. Eso te lo estás inventando, pues en ningún momento dije eso. Y justamente me refiero a personas como tú, que creen que incluso comparativamente hablando, se vivía mejor antes que ahora. Nuevamente, una afirmación completamente ridícula, anacrónica y con falta de evidencia, incluso siendo anacrónica. Así como también es absurdo ponerte tan escrupuloso sin tener en cuenta que, siendo México de los territorios más ricos y Colombia de los más modestos, puedes hacerte una idea del promedio. Lo absurdo es que veas que los salarios y bienes que se pueden consumir con ellos eran antes parecidos a los de Europa y digas que eso no está relacionado con el bienestar porque patata. El mismo estudio te dice que lo que mide es precisamente el índice de bienestar. Y aunque no esté en todos los trabajos, si sabemos lo que cobran repartidores, ingenieros, etcétera de un país, está claro que nos podemos hacer la idea del promedio. Por tanto, investigar sobre unos trabajos, en especial sobre los no cualificados, nos da una idea aproximada. Porque eso es la historia, una aproximación. Falso nuevamente. No sé por qué te cuesta tanto dejar de inventar cosas que jamás he dicho. Jamás afirmé que los salarios y lo que se podía comprar con ellos no estaba relacionado con el bienestar, sino que faltaba información para efectivamente afirmar niveles de bienestar en toda Hispanoamérica y en todo el resto del mundo, y poder afirmar que por lo tanto se vivía mejor antes que ahora comparativamente. Y muy bien, se estudian los índices de bienestar de los trabajadores de Real del Monte con varios trabajadores de otros territorios, no de toda Hispanoamérica y ni siquiera de toda Nueva España. Y vuelvo a repetir con mi anterior video, ni siquiera de todos los trabajadores.
Pero es que incluso se te olvidó mencionar esta partecita de abajo que menciona algo muy interesante, y es que es importante aclarar que las dietas de las distintas regiones son diferentes y que los datos son escasos. Por lo tanto, en ocasiones se ha podido realizar la comparación con una sola región y un solo bien. Con esto, mi querido amigo, no puedes hacer una tesis que afirme que se vivía mejor en Hispanoamérica antes que en Europa y Asia, y por lo tanto, comparativamente, estábamos mejor encaminados antes. Además de ser completamente anacrónico, no tienes los datos suficientes. Por esto, el trabajo el cual estamos señalando no trata de concluir que Hispanoamérica estaba mejor que cualquier ciudad del mundo, sino establecer un nivel de vida superior para los mineros de Real del Monte en comparación a varios trabajadores de otras zonas del mundo para el siglo XVIII, que termina disminuyendo para el siglo XIX. Por eso es importante leer todo el trabajo y no solo extraer lo que te sirve a ti para concluir algo imposible con tan escasos datos. Tú no puedes agarrar un trabajo que ya de por sí acepta que en algunos casos se tiene muy poca información y vas a concluir algo que requiere de muchísimos más datos incluso. Es absurdo ponerte tan escrupuloso sin tener en cuenta que, siendo México de los territorios más ricos y Colombia de los más modestos, puedes hacerte una idea del promedio. También falso. El mismo estudio menciona que Milán, Estambul, Madrid y Augsburgo, que son la mayoría de ciudades que nos serviría para comparar con Europa, están tomados en base al oficio cualificado de maestro albañil, y en el caso de Leipzig, el de carpintero. Si habláramos de varios trabajadores en estos casos, para hacer un promedio te daría la razón, pero hablamos de solo una clase de trabajo. Con esto no se puede hacer un promedio de los trabajos enteros de un país porque el margen de error sería abismal. Como podemos ver en esta gráfica, la diferencia salarial entre varios trabajadores de Real del Monte varía muchísimo, y en esta otra, en la misma minería, también había diferencias abismales. El salario incluso entre distintas mineras difiere muchísimo. Te recuerdo que este trabajo mide los salarios y el índice de bienestar de los barreteros de Real del Monte, no de todos los mineros, ni de todas las minas, ni de todos los trabajadores, y lo compara con otros sectores con un solo tipo de trabajo en muchos casos y con la compra de un solo bien en muchos casos, porque como ya mencionó el trabajo, los datos son muy escasos y nada más hace falta mirar los espacios en blanco en cuanto a obtención de carne, frijoles y demás bienes. Totalmente falso. En el caso de Colombia y Argentina dice claramente que se analizan trabajos sin habilidad o muy cualificados. No especifica ninguno concreto. Bueno, tienes razón en esto. Muchas gracias por la corrección. Efectivamente, el salario de los barreteros mineros era el del Real del Monte solamente, mientras que el de los otros países son de otros trabajadores, no especificando el caso de Argentina y Colombia, lo que en lugar de darte la razón a ti, me termina dando la razón a mí, pues estás comparando un trabajo específico en el caso de Real del Monte con trabajos no específicos en el caso de Colombia y Argentina, con otro trabajo específico en el caso de Europa. Como dirás después, no solo se hace difícil la comparación, es que es un sinsentido para el objetivo que tú tratas de afirmar. Fíjate que aquí me podrías haber hecho una crítica muy buena, y ni siquiera se te ha ocurrido. Y es que, volviendo a revisar esta documentación, me doy cuenta de que había olvidado que los salarios de Argentina son de empleos no especificados, mientras que los de Leipzig son de carpinteros, con lo que es más difícil la comparación. Ahí me podrías haber dado, pero con tu escasa capacidad de análisis te tengo que hacer yo el trabajo. ¿Hacerme el trabajo? No, tú no me haces ningún trabajo porque mencionas a Leipzig con el caso del carpintero, pero no mencionas a Estambul, Madrid, Milán y Augsburgo, que también se toman en cuenta con el trabajo de maestro albañil, y que esto se está comparando con un sector específico de Nueva España y de un trabajo específico. Esto debería bastar para darte cuenta que estás equivocado, pero de todas maneras vuelves al mismo análisis mediocre donde esta comparación desigual la dejas olvidada y sigues con el mismo análisis. Incluso corrigiéndome me das la razón y aún así no admites estar equivocado. Es increíble. Nuevamente te repito, el cuadro no incluye a Argentina como un país que empeoró su salario, y Colombia ni siquiera estaba por encima que Europa en cuanto a salarios. Estambul y Madrid ya estaban por encima que Colombia en el siglo XVII. Ya aquí tu tesis se cae completamente con Colombia, ya que no estaba mejor que esas zonas de Europa. Argentina, y esto tú mismo lo admitiste, ya estaban por encima que Madrid y Estambul, y crece para superar incluso a México tras su independencia. ¿Qué nos deja esto? Que el único punto de referencia que tienes para poder decir que antes se vivía mejor comparativamente con los salarios es México, y no todo México, sino los barreteros de Real del Monte comparados con trabajadores, es decir, maestros albañiles y carpinteros de otras zonas.
No tienes a Venezuela o a Perú. No tienes datos de otros trabajadores para hacer un análisis completo. No estás comparando los mismos trabajos. No tienes datos de mortandad o salud en general. No tienes datos del índice de bienestar del resto de Hispanoamérica, solo de México y vuelvo a repetir, solo de los mineros de Real del Monte. Repito, los datos son escasos y aún así afirmas algo completamente sacado de tu más grande sesgo de confirmación. Y por eso es importante leer la conclusión del trabajo y no inventarte tu propia conclusión, pues el trabajo concluye que esta tesis ha cubierto varios aspectos de la minería mexicana y en particular de la zona minera de Real del Monte. El objetivo general de esta tesis fue la de establecer la evolución histórica del nivel de vida de las familias de los mineros de Real del Monte entre 1766 y 1900. Es decir, la comparación, que por supuesto hay una comparación y completamente legítima y válida, es la de comparar la calidad de vida o el índice de bienestar de los mineros de Real del Monte, no de México, repito, de los mineros de Real del Monte, con ellos mismos a través de las décadas en el pasado, y con la calidad de vida de otros trabajos en otros países. No de comparar a toda Hispanoamérica con Europa y Asia, y mucho menos de comparar el bienestar completo de medio continente hace 2 siglos con la actualidad, que es lo que estás haciendo tú. Y es por esta misma razón que no vas a encontrar ningún trabajo investigativo que siquiera se aproxime a esta afirmación, y por eso te tienes que basar en manipular los resultados de un trabajo que lo que busca es comparar el salario y el índice de bienestar de los trabajadores de una compañía minera específica consigo misma durante las décadas y con otros trabajadores de varios países a través de las mismas décadas. Vuelvo a repetir, tu conclusión es una basura, pero es que hay más. Pues antes los virreinatos no estaban en guerra entre sí como lo estuvieron las repúblicas. América estaba además al margen de las cruentas guerras europeas. Por lo que esta parte redunda más en mi favor, ya que América en el siglo XVIII era 1000 veces más estable que Europa, mientras que ahora es más bien al revés. Aunque por conflictos internos como guerrillas o narcos, que son mucho peores que los bandidos de hace siglos. ¿Y acaso las repúblicas ahora están en guerras entre sí? Este es otro error que cometes. Te olvidas que la comparación es con la actualidad. Y claro, para tener la razón, utilizas el arma infalible de hablar de una temporalidad, que no es la actual, para un caso y para el otro si hablas de la actualidad. Porque si comparamos a América durante la primera mitad del siglo XX, nos daremos cuenta que era un paraíso comparado a Europa. Y se caería automáticamente tu tesis. Y venme a decir que es por las guerras de Europa, que ahí vas a caer completico. Igualmente te recuerdo, mientras los virreinatos no estaban en guerra entre sí, la estabilidad política e interna era un desastre durante la América preindependentista. Espero no seas de esos hispanistas que creen que la América virreinal era un territorio bastante estable donde las cosas funcionaban mejor que la actualidad. Así que no, esto no redunda en tu favor para nada. Si bien los virreinatos gozaban de una estabilidad territorial, refiriéndome a los mapas, esta estabilidad estaba basada en la supresión de constantes rebeliones y sublevaciones. Muchas de estas duraban años, incluso décadas. En el mapa el virreinato fue siempre estable, pero internamente existieron vastas rebeliones con cientos, a veces miles de personas en cada una de ellas, donde murieron cientos de personas para poder mantener esa estabilidad territorial de la cual te jactas. Rebeliones locales, las cuales superan en número a aquellas rebeliones europeas. Entre algunas de las rebeliones que recordaré nada más en el siglo XVIII mencionaré la sublevación de los mestizos de Cochabamba, la insurrección de José Leonardo Chirinos, sublevación de los indios de los llanos, sublevación de Oruro, rebelión Chayanta, rebelión de los comuneros de los Andes, sublevación de la isla de Trinidad, rebelión Colotlán, sublevación de los indios de Primería Alta, rebelión india de Chiapas, sublevación de los esclavos de la mina de Santiago del Prado, sublevación de Arequipa, rebelión de La Guaira, rebelión de Juan Francisco de León, rebelión de Punta Cortada, rebelión de los Guajiros, rebelión de los negros de Santo Domingo, sublevación de los indios Yumar, sublevación de los esclavos de Luisiana, rebelión de los indios Pina, rebelión de Santa Fe, sublevación de los negros de Bocanigua y la sublevación de Valencia, Venezuela. Y esto que acabo de mencionar no representa ni el 50% de las rebeliones para el siglo XVIII, pero tengo que continuar con el video. Cabe destacar que muchas de estas rebeliones, por su gran número de personas y su duración, pueden considerarse guerras, pero con las guerras de Hispanoamérica del siglo XVIII seré más específico en hablar de guerras con otras naciones, como la toma de La Habana, la invasión de Trinidad, la primera guerra hispano-portuguesa, la guerra del Asiento, la guerra guaranítica, la guerra de Mojeña y las 2 últimas guerras hispano-portuguesas. Todo esto de nuevo solo en el siglo XVIII y sin contar las guerras en el norte de América, de las cuales miles de soldados hispanoamericanos participaron también.
y en algo más te equivocas. No todas las guerras de Hispanoamérica estaban sujetas a las guerras de Europa, y como ejemplo tienes la guerra del asiento, la guerra guaranítica y las guerras hispano-portuguesas. Pero en algo sí tienes razón. En algunos casos, como la toma de La Habana o la invasión de Trinidad, sí se está hablando de una conexión con las guerras de Europa, lo cual, sumando las guerras internas que ya tenía América y la inmensa cantidad de rebeliones, no es algo que te ayude en tu argumento. Así que no, Hispanoamérica no estaba para nada estable en términos de seguridad o de paz. Ver simplísticamente un mapa con una Hispanoamérica junta y asumir que por eso no hubo otro tipo de conflictos tan grandes como los de Europa, tomando en cuenta, por supuesto, la diferencia poblacional entre ambos continentes, es la razón por la cual asumes que Europa era un desastre mayor que América y la razón por la cual tienes este análisis tan absurdo. Y con todo esto que te menciono te recuerdo, para que no me vengas con cantidades de muertes por guerra, con lo pequeño que es Europa y con lo inmenso que es América. Para 1800 Europa tenía una población aproximada de 180 millones de personas en comparación a América, que tenía 27 millones. Estamos hablando de una diferencia de casi 7 veces menos la población. Por lo cual, tomando en cuenta la relación per cápita, tomando en cuenta la cantidad de rebeliones y guerras, sería imposible asumir con gran ventaja que Europa sin duda estaba mucho más estable que América en términos de conflictos y en términos de seguridad. Hispanoamérica era un desastre también, y no existen datos claros de en qué continente se vivía una estabilidad de paz y seguridad mayor. Y por último, me da gracia que trates siquiera de comparar la estabilidad actual con las guerrillas. Hablando de conflictos internos, si únicamente mencionas a los bandidos y asesinos para el caso virreinal, como si las rebeliones o guerras del siglo XVIII, que eran conflictos bastante internos, no eran igual o peores que dichas guerrillas. Y te recuerdo, ¿cuánto duró el tiempo español en someter a los mapuches? Y lo que significó ese conflicto para las poblaciones aledañas en cuanto a secuestros, matanzas y daños a propiedad. Es como si te encantara simplificar todo y efectivamente lo haces. No me parece que el desarrollo de la tecnología tuviera un efecto muy bueno en México, dado que la producción de plata en el 19 es anecdótica en comparación con la del 18. Pero va, dale. Bueno, no hablo de México, sino el efecto positivo que habrá tenido en Europa a diferencia de América, el cual le sería más difícil llevar esa tecnología pesada en este último. Por lo cual, de hecho, el gráfico tiene mucho que ver con lo que estoy hablando. Así que no lo niego, pero va, dale. Para fines comparativos pueden ilustrarnos muy bien. ¿Y cuál era mi fin? El comparativo. Por tanto, hacer este tipo de aseveraciones sobre mi análisis es la real y completa basura. A veces siento que sobreestimamos a las personas. Brigada, el hecho de que un estudio mencione la palabra comparativo no significa que te está dando la razón solo porque tú también hiciste una afirmación comparativa. Esto es básico en silogismo. Lo que tú estás haciendo no es lo mismo que lo que el trabajo trata de hacer. El trabajo trata de comparar a los mineros de Real del Monte, sus salarios y su bienestar basado en la metodología explicada en el mismo trabajo con los salarios y el bienestar de otros trabajadores de otros países. Lo que tú pretendes hacer es comparar el nivel de vida con las condiciones respectivas, obviamente, entre Hispanoamérica y Europa hace 200 años y actualmente. Son dos comparaciones distintas, por esto tu análisis es una completa basura. Y aquí está la prueba más directa que te puedo dar de ello. El hecho de que no puedas siquiera entender la diferencia entre la comparativa del trabajo y tu comparativa es la prueba de lo absurdo que es tu afirmación. Más aún cuando te refieres a barreteros haciendo uso de tu más total y absoluta invención. Y claro que estos datos no son una ciencia exacta, la historia no lo es en general, nunca se cuenta con toda la información, eso se presupone. ¿O acaso hemos sometido algún detector de mentiras a todos los cronistas de los que nos fiamos? Sí, la historia presupone, pero presupone con datos claros y obvios. Si veo una carta de un cronista novohispano que afirma algo y la carta de otro cronista peruano del mismo periodo que afirma la misma cosa y por otra parte no tenemos cartas que afirmen lo contrario, podemos presuponer que lo que dicen es cierto. Lo que no puedes hacer es, con datos de un trabajo investigativo que llegó a una conclusión sobre específicamente los barreteros de Real del Monte, presuponer tú que con eso compruebas una tesis muchísimo más vasta y compleja de la cual no tienes los datos. No sé cómo hacerlo entender más básicamente, y la historia no se trata de presuponer sin los datos requeridos. Tú podrías, si quieres, crear una hipótesis y en base a eso buscar los datos requeridos para probar esa hipótesis. Lo que tú estás haciendo es hacer una hipótesis y la estás basando en datos para un trabajo que tenía otra hipótesis que comprobó en sus conclusiones. Es decir, estás tratando de hacer un barco con los materiales de una balsa.
Mismamente en ese mismo estudio del que hablábamos, se te escapó un gráfico con el índice de bienestar de los barreteros de Real del Monte en comparación con otros profesionales de otras partes del mundo. Como ves, es de los más altos descontando el partido, el extra salarial que suponía el 80% de su salario total, y que aquí no figura. En esto tienes razón, no tengo nada que discutir. Los trabajadores de Real del Monte vivían mucho mejor que varios trabajadores de esos países que menciona la gráfica, sobre todo si contáramos con el partido. Nuevamente, no compruebas absolutamente nada de tu punto. Así como la comparación de sus salarios con Asia, ahora sí compartido, ya que querías una comparación con Asia. Perfecto, ahora te falta toda Nueva España, Perú, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es solo Real del Monte. A lo mejor el resto de México era súper pobre y este pueblo era algo así como la City de Londres y sus barreteros eran una casta privilegiada. No necesariamente era súper pobre, pero tal vez los salarios que aquí se estipulan, que volvemos a lo mismo, solo son de los mineros, se están comparando con trabajos que pagan mucho menos, y no todos en México vivían igual. Recordemos, aunque anecdótica, la frase de Humboldt que afirmaba que México era la tierra de las desigualdades. México es el país de la desigualdad. ¿Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortuna, civilización, cultivo de la tierra y población? Aquí tenemos uno en el que Perú en el siglo XVIII tenía más PIB per cápita que en el XIX tras la Segunda Revolución Industrial. Es bastante claro que el PIB per cápita va a descender luego de las independencias americanas. Nadie niega el desastre que significaron para la estabilidad económica. Pero ¿qué te hace mentir tanto? La gráfica claramente muestra un descenso potente a inicios del siglo XVIII para recuperarse a niveles prácticamente iguales a finales de este siglo. Pero lo peor de todo, si lo que te importa es el PIB per cápita, ¿por qué no haces énfasis en el hecho de que el PIB per cápita se dispara hasta la actualidad? ¿Acaso no estábamos comparando temporalidades? ¿Por qué comparas una temporalidad de hace 100 años pero no de 200? Ah, verdad, porque tú usas las temporalidades a tu antojo. A ver, compara Perú con Europa durante inicios del siglo XX, te reto. Aquí otro en el que el índice de subsistencia de México en el siglo XVIII era mucho mejor que en el XIX e incluso algo mejor que en el XX. No era mucho mejor. Deja de inventarte cosas que no están en el gráfico. Para algunos años es mucho mejor y para otros es mucho peor. Si tomamos la mitad de 1725 y 1750, parece ver un descenso importante que termina siendo superado varias veces entre 1825 y años después, al igual que lo que parece alrededor de 1885. Por supuesto se ve una inestabilidad más grande con picos más grandes hacia abajo, es decir, tiende a la baja y tiende ligeramente, pero no generalices diciendo que bajó muchísimo cuando es completamente falso, y ahí lo puedes ver. De todas formas te tengo noticias. Esto no solo ocurrió en América. Si miras los salarios reales a través del tiempo en España, te darás cuenta que desde 1500 se nota un descenso enorme en los salarios hasta 1800 y con los salarios reales de varias zonas de Europa. Vemos algo similar con un precio que tiende a la baja. No es como que Europa no sufrió descensos en sus salarios por razones históricas. Aquí uno de salarios de diversos empleos cualificados, otro de los no cualificados, más gráficos de salarios nominales no cualificados de diversas partes del mundo. Aquí salarios comparados respecto al índice de precios. Se ven más bajos, pero igualmente más parecidos a Europa que ahora. Aquí más salarios reales que superan a México incluso antes de las independencias, y Madrid cae a niveles cercanos de México en 1810, de nuevo demostrando absolutamente nada. Y como colofón final, la cita del autor mexicano Esquivel Oregón sobre cómo México había desandado el camino del progreso pulverizando el poder adquisitivo de los jornaleros hasta el siglo XX. No sé qué más quieres. Bueno, aquí nuevamente caes en una contradicción inmensa, gigante, al decirme que yo no puedo utilizar historiadores bolivarianos porque evidentemente estarán sesgados, pero tú aquí utilizas a uno de los hispanistas mexicanos más leyendarrosistas del Imperio Español. Discúlpame si no puedo tomar en serio a alguien que dice: nosotros tenemos en nuestras propias enfermedades sociales la mejor prueba de que la causa de que España no haya tenido éxito en sus trabajos de colonización fue su generosidad, contrastando con la actitud de Inglaterra, que abandonó al indio a la implacable persecución del blanco. España quiso realizar una obra de humanidad y tomó con el ardor del caballero cruzado la defensa del indio contra los hombres de superior cultura y ambición. La obra fue magna, y si España sucumbió en ella, le corresponde el más alto premio y el mayor agradecimiento de nuestra parte por su heroico y generoso esfuerzo. Pero claro, a Unamuno y Blas Piñar no los podemos utilizar, a este sí lo podemos utilizar.
Tremenda contradicción que me llevas. Pero es que hay más. Por eso te traigo un trabajo muy interesante y es del economista Leandro Prados de la Escosura, del cual varios de sus datos son usados por Rivera para su trabajo de los salarios de Real del Monte. En el antiguo virreinato de la Nueva Granada, la producción per cápita experimentó en Venezuela un aumento hasta mediados del siglo XIX y se estancó en sus décadas centrales, lo que arroja una tasa anual de crecimiento por habitante del 0.9% anual entre 1830 y 1870. En Colombia, estabilidad entre 1820 y 1850, seguida de una intensa expansión hasta 1870. Es la propuesta de Kalmanovitz y López Rivera, que significaría un crecimiento del PIB por habitante de un 0.5% entre 1820 y 1870. Las economías del Cono Sur, por su parte, muestran un progreso económico sostenido tras las independencias. El PIB per cápita chileno creció al 1.5% anual entre 1810 y 1870. Si bien la mayor parte del aumento en el ingreso per cápita tuvo lugar a partir de 1830, los indicadores económicos disponibles sugieren un crecimiento rápido en la región de Buenos Aires, que se tradujo en un incremento del ingreso per cápita argentino, aumentos en la población y la fuerza laboral, urbanización y un significativo incremento de la productividad total de los factores en la producción ganadera figuran entre los rasgos distintivos del Río de la Plata independiente. La producción agrícola per cápita del litoral argentino creció 2% anual entre 1825 y 1865. Si consideramos que este sector era representativo de la totalidad de la economía del litoral, mientras que en las provincias del interior de Argentina el ingreso per cápita permanecía estancado, el resultado para el conjunto de Argentina sería una tasa de crecimiento del PIB per cápita del 0.8% anual. En conjunto, entre 1820 y 1870, el crecimiento anual implícito del ingreso per cápita en las nuevas repúblicas sería del 0.6% anual, una tasa moderada pero respetable en su contexto histórico y que ofrece sin duda una visión más optimista que la sugerida por Bates en 2007, para quienes el PIB per cápita creció solo un 0.07% por año. De hecho, en 1820 y 1870, el crecimiento del PIB por habitante en América Latina, aunque naturalmente inferior al de Europa noroccidental y los Estados Unidos, fue similar al de los países del sur y del este de Europa y claramente superior a la del resto del mundo. ¿Qué más quieres? Y este trabajo, a diferencia del Real del Monte, sí tiene el propósito de hacer un análisis comparativo con el crecimiento económico de América Latina y el resto del mundo. A pesar de que países como Venezuela o Colombia estuvieron estancados por 50 años, en el caso del Cono Sur como Chile o Argentina, el crecimiento económico explotó superando a varios países de Europa y teniendo una tasa de crecimiento no solo en ingresos, sino en la producción y tasa de crecimiento poblacional, incluso bajo su contexto. Y te tengo más. En otro trabajo de Leandro Prados, hace una comparación de América Latina con Europa, Asia y África. Recordemos, esta es la persona de donde saca Real del Monte varios de sus datos estadísticos. En general, durante los años 1820 al 70, se produjo un declive relativo en América Latina del PIB per cápita que tuvo lugar en comparación con los Estados Unidos y Europa Occidental, pero su posición relativa permaneció inalterada cuando la comparación es con la periferia europea o el Imperio ruso y claramente mejorado hacia África y Asia. Durante el siglo XX ya podemos ver un claro incremento en el PIB per cápita en toda América hispana, que supera casi cualquier sitio del mundo exceptuando a Estados Unidos y en algunos pocos casos a Europa Occidental. De todas formas, vuelvo y repito, estas comparaciones con Madrid, así sea en salarios, reflejan que ni siquiera durante los virreinatos América superaba por completo a Europa Occidental. No sé qué más quieres, te desmonté cada uno de los gráficos que pusiste, no por estar equivocados esos gráficos, sino por haberlos interpretado de manera errónea, y te comprobé que si bien es cierto que hubo un declive durante las independencias y 4 décadas después en salarios, crecimiento económico y PIB exceptuando el Cono Sur, las repúblicas salieron adelante en el mismo siglo XIX para encontrarse entre los países con mayor crecimiento económico para el siglo XX. Hoy en día la situación está bastante más desigual, pero sin duda alguna no podemos decir jamás que regiones que se encontraban despobladas como Uruguay, Chile o Argentina estaban mejor bajo el tiempo virreinal, o que la región entera que en su tiempo conformó a Nueva España estaba mejor sin tomar en cuenta cada sector y territorio y compararlo nuevamente con cada sector y territorio del mundo entero, del cual no tenemos datos.
mucho menos te atreverías a hacer esta aseveración para el siglo XX, pues tal como te mostré, estarías completamente errado. En fin, no has papeado a nadie, no has vencido a nadie, es completamente falso que has salido ileso con prácticamente ni un solo golpe, cuando los errores que has tenido en este mismo video son muchísimos y por supuesto tienes varios ya que corregir. Pero bueno, aquí acaba mi primera parte del video, pero debo advertir, esta parte no es nada comparada con la segunda. Si esta parte les pareció medianamente buena, no saben lo que se viene, y no lo digo para generar expectativas, sino porque honestamente los errores de Brigada son inmensos. Espero que les haya gustado el video, ya saben lo de siempre, like, suscríbete y comenta. Los quiero mucho, bye.